Así es, Maeva. Saludamos a los distinguidos líderes de nuestro Océano Pacífico que nos acompañan hoy y que atendieron el llamado de Rapa Nui a llegar hasta este lugar. De esta manera, buscamos abordar los desafíos relacionados con la contaminación por plástico y microplástico y la protección de los océanos a través del intercambio de experiencias, resaltando la importancia de la ciencia y la integración del conocimiento. También aprovechamos la instancia para saludar a nuestras autoridades tradicionales para estar reunidos en este lugar. Saludamos también al público presente y sobre todo que está interesado en nuestro mar. Muchas gracias por venir. Son ustedes también llamados a ser líderes de nuestro mar. Saludamos también a todos quienes nos ven en línea a través de la señal de YouTube Mata Otera, a quienes nos siguen por la señal de nuestro media partner Radio ADN y en todos los rincones del planeta. Y Orán. Apoyos y personas que han puesto a disposición su espacio y su tiempo para hacer posible y LATAM Airlines, a Magina Tour, a los hoteles Altiplánico, Ches María Goretti, Pucubay, Maru Lodge, Baimoana de Borde Costero, Jojono, Maururu, Temajiane. Con PET reciclado y las bolsas que les hemos kilos de ropa en desuso, usando correctamente los puntos limpios dispuestos en el recinto. En mitigación a este evento, un equipo municipal compuesto por 300 personas estuvo durante 3 jornadas en el Centro de Reciclaje de Orito. Asimismo, como una forma de vincular a la comunidad y hacerlos partes de esta cumbre, es que realizamos un encuentro participativo para soñar con un mar más limpio y una isla más sostenible. De esto estaremos contándoles durante la jornada. La Cumbre Líderes del Pacífico de Rapa Nui 2024, protección de los océanos y el desafío de la contaminación por plástico y microplástico en la región, también tiene como objetivo unir fuerzas en un frente común que nos permita salvaguardar la riqueza y la vitalidad de nuestro océano, beneficiando así a la protección de los océanos y contra la contaminación, para anotar en ellas soluciones que aporten estas ideas para dialogarlas en el panel número 7. En los océanos y luego financiamiento, aspectos legales y gobernanza para la protección oceánica. Durante la tarde expondrán sus perspectivas sobre políticas públicas de protección a través del diálogo y colaboración para posteriormente concluir con la lectura de declaración conjunta de líderes del Pacífico. Posterior al panel número 6 y tras un breve receso vendrá el panel número 7, en el que habrá una participación dinámica de los líderes del Pacífico para solidificar un marco de acción colectiva, permitiendo un avance significativo en la implementación de estrategias efectivas de gestión de residuos, reducción de la contaminación por plásticos y la conservación marina. Cuando los líderes del Pacífico se registraron a través de Internet para venir a esta cumbre, tuvieron que llenar una breve encuesta. Durante el panel 7 les vamos a mostrar los resultados de este cuestionario sobre la percepción y las actitudes hacia la protección marina y la contaminación por plásticos. Además, vamos a presentar los sueños de Rapa Nui que recolectamos Rapa Nui del futuro. Eso también se los mostraremos durante la jornada de hoy. Y para finalizar esta jornada, como un hito en el marco de esta cumbre, procederemos a firmar 2 convenios de colaboración y un convenio con la Red de Turismo Accesible de Costa Rica. Luego, nos prepararemos para la firma de la declaración final que haremos en Hangarau Te Ariki, Anaquena, el día de mañana viernes. Tal como le recomendamos el día de ayer, durante el transcurso de esta jornada les pedimos respeto y estar atentos a lo que sucede en la pantalla y en el escenario. Serán momentos muy importantes, por lo cual les pedimos guardar silencio, silenciar sus teléfonos celulares y evitar interrumpir las presentaciones y practicar una escucha activa. Vamos a comenzar entonces con el primer panel de este día. Pero antes de eso, queremos comentarles que este panel tiene una duración de aproximadamente 2 horas. Tendremos un breve receso de 15 minutos cuando este primer panel termine,
Durante este receso, los invitamos cordialmente a visitar la exposición de acciones locales para el desarrollo sostenible que han podido ver en el acceso principal el día de ayer y durante la mañana de hoy. Podrán conocer de cerca el trabajo de Ao Tupuna, Temau Otebaicaba, Coronui Otebaicaba, Moamau y Jacanononga, Toki Maugenua, el Colegio Aldea Honga Otemana, la Municipalidad de Rapa Nui Haretavana, Tapu y la Seremia de Salud. Entramos entonces en el primer panel de esta mañana, cuyo nombre es Estrategias para la prevención y reducción del plástico en los océanos. Y para moderar este panel, invitamos a Bairoa Ica, directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rapa Nui. Como una breve acotación, queremos informarles que la modalidad de los paneles se realizará de la siguiente forma. Posterior a la presentación de las que se irán alternando entre el público general y las autoridades, ¿todo? Sobre las mesas. En ambos casos, la moderadora es quien cederá la palabra. Muchas gracias. Y Orana, bye. Este Taina Maohi, Taina Pacific. Buenos días a todas las autoridades, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, a la coordinadora residente de las Naciones Unidas de Chile, nuestro Tabana. ¿Dónde está nuestro Tabana? Está por acá. Nuestro Tabana, el delegado provincial, el presidente del Consejo del Mar, Coronui Otebaicaba, nuestro presidente de la organización indígena Maugenua y Orana, y a todas las autoridades, a todas las familias, a los profesores, a los alumnos y a nuestros Taure Area de Rapa Nui, nuestros jóvenes de Rapa Nui y Orana. Sí, y un saludo especial a nuestro subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente. Bienvenido, subsecretario. Y Orana. Mi nombre es Bairoa Ica Goldman. Soy directora de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rapa Nui. Y en este cuarto panel llamado Estrategias para la Prevención y Reducción del Plástico de los Océanos, seré la moderadora. En este panel se discutirán las estrategias concretas, acciones concretas que se han realizado para controlar y reducir la contaminación marina. Se presentarán casos de éxito, mejores prácticas y recomendaciones sobre cómo mejorar la gestión de residuos, promover la economía circular y fomentar la colaboración entre el sector público y el privado. Se enfatizará la importancia de la innovación tecnológica, la educación ambiental y la sensibilización pública en estas estrategias. Y hablando de soluciones concretas, hoy llevo un vestido hecho de residuo textil, iniciativa que nace de nuestra comunidad Rapa Nui, de nuestro Plan Amor, de la Municipalidad de Rapa Nui, donde también, como mencionaba aquí mi compañera, el programa Reutilización Textil utilizó 144 kilos de ropa en desuso para hacer sus hermosas bolsas que se entregaron el día de ayer para esta cumbre. Vamos a comenzar con la presentación de nuestros panelistas súper importantes que tenemos el honor de tener acá en Rapa Nui. Invitamos a Nietzsche Baker, por favor. Ella es directora de Ocean Cleanup. Invitamos a Stephanie Sheehy. Invitamos a Marc Minebu.
Él es director de Plastic Ocean. Elizabeth Hohan. Ella es directora del programa de Ciencia e Innovación de National Geographic. Juliette Gerard. Ella es asesora de ciencias del primer ministro de Aotearoa, de Nueva Zelanda. Y a Gastón Tong Sang, él es Tabana de Bora Bora. Invitamos a Nietzsche Baker para que pueda comenzar con su presentación. Good morning, everyone. We closed the session yesterday with a call to action. The last question of yesterday was, where is the action? What's happening? What are we doing? Action is not an easy one. It's because if it would be one thing that we could do and then it's done, it would have been done. Like the real action and the real thing that needs to change is actually very complicated. It's systems change. Systems change means that the industry needs to change, the people's behavior needs to change, the policies needs to change. There is so many things that need to happen all at the same time that it's good that we're all together here and that we're finally todos having juntos that aquí discussion. And I think llevando now a cabo more than esa ever, discusión there's y momentum ahora es to más do that. importante hacerlo, es el momento más importante. Soy la directora de las alianzas en Cleanup y quiero también contarles dos casos, dos distintas acciones que estamos asumiendo, realizando. Por favor, pongan no todos los actores que están acá van a poder hacerlo. Se trata de poder concentrarse y de poder saludar a todas las salas antes de que lo que vayamos a hacer claramente pueda ser efectivo. Mi organización y lo que estamos haciendo en ella, siempre hablamos de la mayor limpieza en historia y siempre decimos eso. Vamos a ver si funcionan las diapositivas. Nuestra misión es poder limpiar y eliminar todo el plástico de los océanos. Ya se ha hablado bastante de esto, pero básicamente hay un par de lugares en el mundo donde todo el plástico se acumula y uno de los mayores está en el lado del norte Pacífico y sur Pacífico, es donde la mayor parte de nuestro trabajo se concentra actualmente. Básicamente queremos hacer dos cosas. Una es subirnos las mangas porque no va a desaparecer el plástico, pero no queremos esperar antes de que las consecuencias se hagan presentes para la salud humana y también la salud de la naturaleza. Y lo otro es poder habilitar los ecosistemas. Y lo que queremos hacer a la hora de limpiar, uno, se trata de poder limpiar el legado de plástico que queda en los océanos, y la otra es que necesitamos cerrar. Lo hemos hecho en muchos ríos y sabemos que hay un porcentaje importante. Y todo lo que ingresa al océano viene de miles de ríos. Entonces la otra parte de nuestra misión también es poder limpiar los ríos y asegurarnos que no existe plástico en el río y que llegue al océano. Eso era lo que quería mostrarles. Si trabajamos en ríos, bueno, aquí está la diferencia cuando no se trabaja en los ríos. Aquí vemos los países en la pantalla y este es el parche en el que estamos tratando de trabajar. No, parece que... bueno, ahora sí lo estoy mostrando. ¿Cómo comenzamos? La primera vez que lo hicimos, básicamente reunimos datos de lo que habíamos hecho. Recogimos también plástico, identificamos el origen de estos
cuáles son los países que en general hacen llegar el plástico al océano. No hay ningún país que fuese a decir, claro, yo fui. Nadie lo hacía, pero sabíamos que el plástico estaba ahí. Por lo tanto, queríamos averiguar lo que estaba sucediendo. También queríamos poder entender por cuánto tiempo el plástico iba a permanecer en el océano. Encontramos botellas incluso de la guerra de Vietnam en los años 60, 70, de manera tal que el plástico ha residido ahí por demasiado tiempo hasta que se fragmenta. Lo que hemos hecho básicamente, y quiero mostrarles acá una acción concreta, estamos tratando de desarrollar una red de pesca que se supone va a recoger el plástico, no los peces. Lo que vemos acá entre estos dos umbrales es de 1.2 kilómetros, 1.2 kilómetros, es un sistema de red, y lo que básicamente hace es que utilizamos imágenes satelitales para poder identificar aquellos puntos, y ahí vemos lo que se da entre estos dos puntos, y la red no está a profundidad, de manera tal que los peces pueden nadar por debajo de ello. Tenemos tela también ahí y podemos identificar cada vez que haya una tortuga. La tortuga se puede escapar, abrimos esta red, permitimos que salga la tortuga y atrapamos el plástico. En algunas misiones hemos hecho investigación y lo hemos hecho en muchos mares y vemos que había plástico en los estómagos de estas tortugas. Bien, lo que sucede, cada misión toma 6 o 7 semanas, son 5 días de navegación entre California y Hawái, y que es donde se ubican los parches. Una vez que estamos ahí, reunimos el plástico en un par de días, llegamos a los puntos, navegamos, una vez que la red está llena la echamos a bordo. Les voy a mostrar un video de cómo esto sucede más adelante. Una vez que las naves ya están completas y todos los contenedores con plástico, llegamos generalmente a Canadá y vamos a lugares de recicle y no termine de nuevo en el océano. De manera tal que en el reciclaje, hoy día no hablamos de un negocio interesante, se requiere pedir préstamos porque no es una industria profitable. Hay muchas cosas que deben cambiar. Decía que lo llevamos de vuelta, lo reciclamos. Tenemos una alianza con Kia, que es la industria automotriz de Corea. Usamos los estacionamientos de ellos. Tengo anteojos que hemos fabricado este plástico para asegurarnos de que el plástico permanezca en la economía y nunca llegue al océano o quizás a un vertedero. Y lo último, pero no menos importante, y sigue siendo relevante, es la supervisión que hacemos a diario para saber cuántos kilos nos falta por recoger y cuántos ya tenemos. Luego de eso realizamos la limpieza, pero si llega de nuevo más plástico, lo que hacemos es tratar de no causar ningún impacto en esta actividad. Tratamos de ganar tiempo con los gobiernos, con las instituciones, para que podamos tener las políticas y las normativas de manera efectiva, también que podamos acceder al financiamiento y poder hacer esta actividad. Mientras tanto, no nos sentamos a esperar y decimos que ganamos tiempo para que todo esto suceda mientras nosotros hacemos lo propio. Así es como llevamos el plástico a bordo de nuestra nave una vez que ya la red está completa con plástico.
Este fue el sistema inicial que estábamos probando. Ahora ya estamos listos con el periodo de pruebas, hemos podido aumentar el sistema y estamos ya llegando a la última etapa de nuestro periodo de validación, que es la etapa de escalamiento. Estamos actualmente trabajando con un sistema el más grande y sabemos que si queremos limpiar esa área asumiendo que este flujo va a detenerse, al menos necesitamos 9 sistemas adicionales para limpiar el Pacífico de mejor forma. Estamos trabajando en esto, se comenzó ya una investigación en el Océano Índico para limpiar un parche de basura y esperamos poder probar lo mismo en otros parches de basura. Sería mucho más sencillo si cada parte del mar pudiese hacer lo mismo, siguiendo la misma conducta, como por ejemplo en un río. Sabemos que cada río es distinto, cada parte también del océano se comporta de manera distinta, tiene distintas especies, distintos mamíferos. Hay mucha investigación tras esto antes de pasar al segundo paso. Lo que sí queremos hacer, y ya les había dicho, que es subirnos las mangas de la camisa, ganar tiempo, ensuciarnos las manos y seguir trabajando. Esta es la cantidad en kilos que ya hemos podido recoger, más de 353.000 kilos. Eso fue el 21 de marzo, es un poquito más quizá porque todavía está la misión ahí continuando. Además quiero compartir también el costo de la producción de una bolsa plástica. Es muy barato. Del océano. Es más de 10 euros por kilo. Quitarlo de ahí, extraerlo de ahí es muy barato. Si vemos a la escala de la economía, siempre va a ser mejor reciclar o gestionar o manejar el desperdicio de la mejor forma. Es un costo demasiado alto si tuviésemos que limpiarlo de lugares de donde este no pertenece. No quiero hablar mucho acerca de los ríos, porque estamos acá hablando más que nada de los océanos y la mayoría de ustedes se ven afectados por lo que sucede en el océano, dado que son islas. De todas maneras, quisiera indicarles que estas son las ubicaciones donde hemos podido interceptar el plástico de los ríos. Lo que pueden ver ustedes es que la mayoría del trabajo que hacemos está concentrado en Arabia Saudita y en otros países del Medio Oriente, donde podemos confirmar que hay mucho plástico que se usa y donde muchas veces no hay un sistema de gestión del plástico. Nada cambia. Nos quedan 3 minutos, parece, ¿cierto? Bien, voy a ir ya a la última parte. Bien, la primera parte era acerca de subirse las mangas, ensuciarse las manos y limpiar el océano, y la otra parte es donde comencé. Finalmente hablamos acá de que los sistemas deben cambiar y enfocarnos en todo el ecosistema. Necesitamos una respuesta y una coordinación global y una acción local, y todos debemos ser capaces de entender que los que estamos todos acá no vamos a tener éxito si no trabajamos en colaboración. Se ha mencionado mucho ya, ¿cierto?, este tema de las convenciones, y hoy día, más que nunca, es el momento de llevar a cabo las acciones, de coordinar sus acciones, de hacer resultado políticas, financiamiento, acciones para garantizar que podemos lograr ese tratado y que se va a poder implementar de la forma apropiada. Y finalmente el tratado es no volver a ver plástico, pero también hablamos de responsabilidad, de reciclar, de los empaques, y ya sabemos que el plástico está ahí, que probablemente no muchas veces se gestiona, y el punto tiene que ver con la supervisión, el monitoramiento, nos lleva a los datos y los datos nos lleva también a la responsabilidad. Y finalmente, no creamos el problema con la forma en que lo hemos originado. Para eso requerimos de innovación. Lo dejo aquí. Así que asegurémonos de que tener objetivos claros. Ahora, más que nunca, debemos atacar. Nadie antes habló de este problema. Lo hablábamos en nuestras casas, pero no lo llevamos a una plataforma global. Por lo tanto, más que nunca hoy tenemos el tiempo de hacer algo frente a esto. Reunámonos y hagámoslo todos juntos. Así que les dejo esa idea. Muchas gracias. Qué interesante.
Muy interesante, qué ganas de que lleguen al Pacífico también. Pero me imagino que luego de las preguntas, detalles respecto a este tipo de residuos, algunos se reciclan, otros no, diferentes tipos de plástico, así que ahí luego lo conversaremos. Renovables de Planear S.A., que acompañará a nuestro Tabana de Bora Bora. Luego, ahora continuamos con Stephanie Shihi, que ya es fundadora y directora de la Red de Turismo Accesible de Costa Rica. Which one is to move? This one? Okay. Buenos días. ¿Cómo estamos? Creo que en todos estos días nos han enseñado varias palabras, ¿verdad? Pero saben que Costa Rica, de donde vengo yo, somos un país muy feliz. Somos un país seguro, un país democrático, donde no tenemos ejército. Y bueno, a ver, ¿todos saben qué significa pura vida? Pura vida, a ver. Pura vida, that's pure life, that's our spirit. Esa es nuestra energía. Y aquí en la isla, ustedes también tienen una gran energía, un pueblo maravilloso. Y todos podemos trabajar en conjunto. Yo vengo a hablarles de Donatapa, una iniciativa que nace desde la Red Costarricense de Turismo Accesible. Somos una ONG que trabaja para convertir a Costa Rica en un destino para todas las personas. Yo soy la fundadora, la creadora, vengo trabajando con mi familia, todo lo que es las personas, la accesibilidad. Nosotros trabajamos el eje de sostenibilidad desde el eje social como el eje inicial para lograr que nuestro planeta, que nuestra sociedad, que nuestro mundo, ¿verdad? Donde vivimos. A ver, ¿a quién le gusta tener la casa desordenada, llena de basura? A ver, si tenemos nuestro planeta lleno de basura, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ese es el problema. Nosotros somos el problema, los seres humanos, que creamos productos, creamos soluciones y se nos olvida por completo que tenemos que ser responsables. Nuestra ONG trabaja con mucho amor, por eso es este gran corazón, por lograr que todas las personas, sin importar quién es su tamaño, cuál es su religión, cuál es su condición, puedan disfrutar en igualdad de condiciones. El derecho humano al ocio y la recreación. Y me imagino que se están preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con el plástico y con los océanos? Pues lo tiene que ver todo. El turismo es el Producto Interno Bruto más fuerte, más grande, más poderoso en Costa Rica. Y creo que en la isla también, si no me equivoco. El turismo es el que trae las divisas a Costa Rica. El turismo es el que trae las divisas y el bienestar para Rapa Nui también. Y creo que para muchos otros destinos y países que estamos aquí reunidos. Así que el turismo es un eje, vamos a lograr el bienestar. Y eso es lo que trabajamos desde la Red Costarricense de Turismo Accesible. Lograr la inclusión, la accesibilidad, la equidad, todo a través del eje de la sostenibilidad. Todos saben que Costa Rica es reconocido a nivel mundial por todas sus políticas en temas de sostenibilidad, ¿cierto? 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 Ok, quiero ver cabezas, quiero ver, vamos a reactivarnos esta mañana. Ok, sostenibilidad, ¿cuáles son los ejes? Economía, tercero, social, muy bien. Ambiente, economía social. ¿Cuál de esos ejes no toca todo lo que venimos hablando? Todos son involucrados, todos son parte de la problemática y de la solución. Ayer preguntaban, ¿qué tiene que ver este tratado? ¿Qué nos va a dar este tratado a nosotros, las personas en Rapa Nui? ¿Por qué tenemos que limpiar nosotros el problema que se generó en los continentes o en las fábricas o en las empresas? Porque todos somos parte y todos tenemos que ser parte de la solución.
Cuando empezamos a trabajar la accesibilidad desde Costa Rica, nos dimos cuenta que había un gran problema. Cuando las personas van a Costa Rica, todas quieren ir a la playa. Cuando los nacionales, los costarricenses, tienen vacaciones, todos van a la playa. Pero resulta que ninguna de esas playas era accesible. Entonces, no estábamos dando el derecho a ocio y recreación a todas las personas. Forma en que las personas en igualdad de condiciones pudieran disfrutar de las playas. Entonces, nos encontramos el plástico. Aunque Costa Rica es un destino muy reconocido por la sostenibilidad, gracias a la sostenibilidad en la comunidad, tenemos este grave problema igual que todos ustedes, el plástico. En Costa Rica se desecha diariamente 9% es solo reciclado, 11% en los botaderos y el 80% va a nuestros ríos y nuestros mares. Esta era nuestra realidad. Entonces, la Red Costarricense de Turismo Accesible decide unir este gran problema del plástico con el grave problema de que las personas no podían hacer ocio y recreación en igualdad de condiciones. Empezamos a diseñar, a prototipar, a crear y creamos Donatapa. Donatapa es una campaña país sin caducidad. Esta es la mecánica. Vamos a ver, entonces, la ONG diseña una campaña país. ¿Qué significa esto? Que tenemos que lograr la concientización, la sensibilización y la educación de un país entero con respecto a cómo separamos los residuos, cómo los entregamos, cómo los transportamos, cómo se transforman y cómo financiamos que estos se conviertan en un bien para la sociedad y no un problema. Empezamos a hacer todo esto, trabajamos con las personas. Aquí es esencial. Ustedes saben cuál es el significado del turismo. ¿Cuál es la verdadera esencia del turismo? ¿No los escucho? El ADN del turismo es lograr que las personas disfrutemos, tengamos salud, bienestar, calidad de vida. Entonces, todo lo tenemos que trabajar con, para y por las personas. A ver, no estamos hablando aquí de plásticos por nadie más. Es por el planeta, es por las personas, es por el medio ambiente, es por nosotros, los que estamos en este mundo. Entonces trabajamos con las personas a lo largo y ancho, empezar a recolectar plásticos 2, 4 y 5. Plásticos que antes de nuestra campaña eran denominados basura, reciclaje de plástico no es rentable. Y no es rentable en Costa Rica todavía. Entonces, ¿qué teníamos que lograr? Que la gente se parara por amor. Que la gente, empezamos la campaña, 4 años después, lo hicimos con pleno amor, sin financiamiento. ¿Por qué? Porque somos responsables. ¿Por qué la ONG tiene que hacerse responsable financieramente de sus desechos? Todos somos responsables. Y ahí empieza el tema de la planta transformadora, que también es todo un tema que estamos trabajando. ¿Cómo transformamos esos plásticos? ¿Cómo los separamos? ¿Y en qué los convertimos? Pues nosotros decidimos convertirlos en madera plástica, una madera que nos funciona para diseñar productos de accesibilidad turística. Ok. Con ese producto de accesibilidad turística logramos playas accesibles. Y con otra alianza logramos comunicación accesible, porque tenemos que darle información. 477 metros de pasarelas que todas son retráctiles, se quitan y se ponen todos los días. No hacemos impacto porque los podemos mover en el ecosistema. 6.185 acompañantes han disfrutado de las playas y 2.103 personas con discapacidad. Un esfuerzo país
por transformar. Todas las personas son nacionales, porque no es solo por el turismo que llega a Costa Rica, es para los costarricenses. Y eso es lo que tenemos que entender. Todo este trabajo es también para la gente de Rapa Nui, para que las personas puedan hacer ocio y recreación, que las personas puedan disfrutar de sus playas limpias, que las personas puedan hacer deporte inclusivo, que puedan disfrutar de la cultura. Además, trasladamos la legislación de Inglaterra, Changing Places of UK, y creamos cambiadores inclusivos en Costa Rica, para que las personas no tengan que cambiarse en el piso, que tengan calidad de vida a la hora de cambiarse del vestido de baño a la ropa. ¿Y qué pasa hoy? Hoy estamos aquí en Rapa Nui, gracias al programa de amor de la municipalidad, del gobierno local. Gracias a varias personas que tenemos aquí presentes, estamos trabajando bye por todo el trabajo, a Nancy, que está por ahí, a Harry, que Harry fue nuestra primera conexión, a Alexandra Tuki, que es impresionante lo que están haciendo aquí. Si tienen tiempo, los invito a que se acerquen a ellos, que vayan a conocer las acciones que ya están implementadas en la isla y tenemos que apoyarlos. Eso es lo que buscamos también desde la red, desde el no producirlos y venderlos, sino también traerlos y transformarlos en bienestar. Así que nuestra gran meta es lograr esta política pública, trabajar con la industria, trabajar las 3 R's del reciclaje, recolección y reducción, replicar el proyecto. A ver, aquí estamos muchísimas personas con gran poder que podemos hacer el cambio, podemos trabajar en colaboración para que estos proyectos dejen de... Felicitaciones, se viene. Y ahora tenemos una relación que espero que nos comente. Hoy día espero que no va a hablar mucho de plástico y sí mucho de soluciones. No sé, ¿quién estaba con esperanza ayer? ¿Quién con depresión? Ya, ahí es nuestra responsabilidad hoy día para cambiar esto en ese primer panel. Espero que lo vamos a lograr. También quiero dar las gracias al alcalde por esa invitación, por presentar aquí hoy día. Lo acepté con mucha humildad, porque llegando a la isla, hace 2 días atrás, sentí que esa invitación no era solamente del alcalde, era una invitación de toda la isla. Y yo creo que es muy importante porque ahí en la isla, aquí ustedes han hecho esa invitación diciendo, aquí tenemos un problema, pero ese problema no es nuestro, es un problema de todo el mundo y ustedes lograron invitar gran parte del mundo y eso me hace muy feliz. Ahora, sobre nuestro trabajo como Fundación Plastic Oceans, tenemos 4 pilares, muy rápido: la educación, audiovisual, activismo, abogacía. Hoy día voy a hablar sobre el trabajo audiovisual que nosotros hacemos, porque nos dimos cuenta, y yo soy el ejemplo de esto, que los seres humanos nos gustan las historias, aunque sean malas historias, cosas sobre cosas terribles, pero las historias inspiran, y de eso voy a hablar hoy día. Sabemos que la contaminación por plástico es un problema bien complejo, no para entender, porque entendemos que el plástico en el océano es mala idea, todos estamos de acuerdo, pero cómo este plástico llegó ahí es donde hay mucha discusión y justamente por eso se está negociando un tratado global de plásticos, donde hasta el día de septiembre del año pasado, el borrador del texto de ese tratado ya cuenta 72 páginas. Entonces el problema no es tan fácil de resolver, pero ahí está el trabajo. Entonces, muy rápido, para por lo menos dejar claro lo que nosotros pensamos como organización, la contaminación por plástico es un problema global, pero con graves consecuencias locales. Y ustedes acá en la isla son un gran ejemplo de esto. Pero los factores geográficos, económicos, culturales y sociales justamente lo hacen esta problemática muy diferente en cada zona donde estamos. Y por eso una solución para este problema no existe. ¿Ya?
hay por mucho tiempo ya hemos estado justamente enfocados en el residuo y no tanto en dónde origina el problema. No basta solamente prohibiendo ciertos plásticos, también eso es algo que hemos escuchado en los últimos 7 años mucho. Vamos a prohibir todo el plástico. ¿Y qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con el avión que me trajo hoy día a la isla? ¿Qué pasa con el control remoto que necesito para pasar mi presentación? Todo es plástico, no es tan fácil. Y tampoco podemos reemplazarlo por cualquier material si seguimos tratando ese material como algo desechable. Muy importante. Y por último, ya sabemos, lo escuchamos ayer, el plástico ya ha llegado a nuestro cuerpo y sin embargo seguimos usando el plástico como algo desechable. Y no sabemos ni siquiera cómo nos está afectando. Pero bueno, no puede ser. Algo que por suerte no he escuchado tanto ayer, y eso también me hace feliz que por lo menos pueda aportar también con esto. Eso es el ciclo de vida del plástico. Y hasta el momento todas las soluciones se enfocan acá, cuando el problema y el residuo ya fue generado. Y muchas veces, los últimos años hemos escuchado, el consumidor tiene que cambiar, el consumidor se tiene que educar. Ellos son el problema porque ellos son que botan la cosa en la naturaleza. Pero ¿quién habla sobre los supermercados que lo ponen en su tienda, el transporte? La empresa que tiene un modelo de negocio basado en lo desechable. ¿Quién habla con ellos para que cambien su modelo de negocio? Eso no es limpiar playas, es hablar con las empresas y preguntar, ¿cómo usted está ganando su plata? ¿Se puede cambiar? Es una pregunta. Y este grupo es el grupo que menos conocemos. Buscar soluciones. ¿Cómo podemos cerrar la llave? Eso es justamente lo que estamos buscando. Y los últimos 7 años que nosotros existimos como fundación, hemos visto muchas soluciones aisladas. Educación, sí, leyes, multas, campañas de publicidad, principalmente por empresas mismas, la innovación y la investigación de la ciencia. Suena muy bonito, pero entre ellos todavía no se están conversando. Entonces nos preguntamos, ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién paga? ¿Cuáles son los recursos? ¿A quién nos estamos realmente educando? Entonces el problema sigue bastante complejo. Towards the benefit of the ecology and environment that it lives in. But as humans, we just seem like passengers on this earth. And I want to say, es una parte de nuestro primer documental que lanzamos en el año 2017. Y ese documental me inspiró para empezar con la Fundación Plastic Oceans en Chile. Somos comportados. Yo soy perfecto, soy imperfecto, ¿qué puedo hacer yo? Y de ahí salió esa otra frase, en la problemática y luego viene el cambio. Y después de 7 años me di cuenta que no está bien. Entonces aquí falta justamente algo. Y ahí donde justamente nosotros empezamos nuestro modelo cinematográfico para el cambio. Para nosotros producir un documental es solamente la mitad del trabajo. Pero luego, ¿qué pasa? Si lo pongamos en Netflix, la gente lo apagan, vuelven a lavar los platos en la cocina, van a salir a pasear, vuelven al trabajo y no cambian nada. Ahí nosotros usamos los documentales y ya tenemos una biblioteca bastante grande. Si quieren ver los documentales, ahí está el código, que también lo voy a mostrar en el último slide. Pero ¿qué pasa con el documental y cómo podemos realmente generar ese cambio a través de las historias? Y también hemos contado historias sobre la isla, Rapa Nui, para inspirar justamente a la gente en otras partes del mundo. Nuestro último, un trailer. Es como escribir nuestra propia historia, sí, y todos los días nos despertamos y nos preguntamos ¿cómo podemos ayudar hoy? Es una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad para marcar la diferencia. La conservación es algo que concierne a la próxima generación. Nosotros estaremos bien temprana, nuestro planeta podría tener una oportunidad. Todos podemos hacer algo, y eso es casi más importante que aspirar a un gran cambio de política porque es tan abstracto. Pero siempre puedes cambiar lo que haces tú mismo. Ese es el objetivo. Esperamos marcar la diferencia. Otra historia. En ese caso una historia terrible, pero también una inspiración, porque esta familia empezó a dedicarse a este trabajo durante la pandemia, porque era una empresa de turismo y no llegaron los turistas a Namibia. Entonces empezaron a dedicarse a eso, a salvar los lobos marinos. Entonces, ¿por qué creemos tanto en nuestro modelo cinematográfico?
porque realmente empodera a las comunidades locales cuando vamos para allá, muestran los documentales y generan diálogos entre la comunidad y las autoridades. Hasta el momento hemos visto muchos silos de información, tenemos que unirlos, conversar, mezclar todas las partes interesadas juntos. También obviamente nosotros haciendo nuestros reportes después de ese tipo de diálogos, después de la película, informamos a la política local y nacional y promovemos la acción colectiva, algo que ya hemos visto hoy día. Y buscamos obviamente también brechas de conocimiento, porque un error que también nos dimos cuenta, aquí yo creo que ya más o menos tenemos los mismos conocimientos, pero cuando vamos fuera aquí de la isla, de la sala, de las conferencias, nos damos cuenta que la gente no lo sabe, que hay 7 tipos de plástico que realmente son mucho más plástico. La gente todavía no sabe cómo separar las botellas de las bolsas, etc. Entonces hay muchas brechas de conocimiento y brechas también de las soluciones. Y también, obviamente, nuestro modelo demuestra la potencia de la acción global en base de historias locales. ¿Cómo lo hacemos? Enganchamos a la gente con la historia. Educamos a través de la ciencia que pasan en los documentales. Activamos a la gente a través de los diálogos y luego reportamos y compartimos la información. 2024 ya lo estamos haciendo en Chile, en México, en España. En Chile trabajamos con las comunidades, con empresas y jóvenes de las universidades. En México trabajamos en universidades, en España también. Ahora en la ciudad de Santiago, con la proyección de un documental, 10 veces, en 10 barrios, llegaron 10.000 personas a este resultado. Ese proyecto lo hicimos para recuperar barrios, los barrios más difíciles de Santiago, porque la gente ya no salían de sus casas, ya no compartieron en las plazas. Y los barrios justamente se estaban ensuciando, la gente no estaba pensando en forma sustentable. Y nos dimos cuenta en los 10 barrios de Santiago que en algunos barrios llegaron 198 personas, pero las encuestas llegaron solo 10. Entonces la gente no estaban enganchados con su propio barrio, su propia identidad. Otros barrios, más o menos 50%. Entonces nos preguntamos, si la gente no está ni siquiera cuidando y no están conectados con su propio barrio, ¿cómo nosotros vamos a pedir cambios en sustentabilidad, en educación? Entonces ahí, nuevamente, hay una ley. La ley de bolsa plástica, la ley de extendida del productor y la ley de plástico de un solo uso. La mayoría de la gente no sabían de esta ley, no la habían escuchado. ¿Cómo vamos a pedir cambios si la gente no sabe que existen leyes para ayudar a este cambio? Otra pregunta, ¿han escuchado la economía circular? ¿Es la economía circular para la mayoría de la gente? Pocos tipos de plástico, no todo lo que yo quiero. El punto de reciclaje está demasiado lejos. No tengo cómo llevar mis residuos al punto de reciclaje, no tengo espacio en la casa y no sé cómo reciclar o dónde encontrar la información. ¿Cuál es tu principal fuente de información? Redes sociales. Ahí está. Si estamos educando, tenemos que educar en el lugar correcto. Entonces, vuelvo y termino con esta última pregunta. Sabemos, estamos interesados. ¿Qué están haciendo ustedes para generar ese cambio? ¿Cuál es la acción en que ustedes invitan a la gente? Nosotros como Plastic Oceans tenemos nuestra biblioteca de documentales, están todos invitados a usarlos. No necesitan invitar siempre a mí, yo feliz, pero no puedo. Pero sí pueden usar nuestros documentales, tenemos guías de conversación, guías de diálogos y invito también a todas las instituciones y países aquí presentes para que nos apoyen, para escalar ese proyecto, no solamente en Chile, México y España, pero a todo el mundo. Y por último, hoy día a las 7:30 en la Escuela de Música Toki vamos a mostrar nuestro primer documental, por si tienen ganas, después de todo un día de contaminación por plástico, ver la película junto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc. Bueno, hay una relación también importante con Plastic Ocean hace varios años, con Toki, con la municipalidad. Hemos estado participando en festivales de trabajo en conjunto, las alianzas. Bueno, continuamos con Elizabeth Hogan.
I'm going to present in English, I apologize, but I do want to give my thanks to all the people of Rapa Nui for the beautiful welcome in this wonderful event. It has been marvelous. Thank you so much. I want to talk about a very Quiero hablar specific de un kind of tema plastic muy today, específico, and that is tipo ghost específico de fishing plástico, gear. que es el que corresponde I worked on this al issue for a very Ghost long Fishing time, and my Gear. colleagues and I would Mis often colegas y say yo that por not lo all general plastics decimos que no todos los created plásticos equal. son What we mean iguales. is Lo not que all significa plastics esto es que no todos los plásticos cuestan o causan el mismo daño. Y por lo general atiendas a charlas donde se habla de microplástico una y otra vez, pero el plástico grande también genera mucho daño, sobre todo el que corresponde a la pesca fantasma, porque esta pesca fantasma fue diseñada para atrapar y matar. Ese es el propósito, ¿verdad? Y cuando se pierde, sigue atrapando y matando. No voy a leer las estadísticas para ustedes, pero podrán ver entonces que esto genera un gran daño, principalmente para la vida y para distintos tipos de peces que tienen muchas implicancias, la biodiversidad y también para la seguridad alimentaria. Cuando un pez queda atrapado aquí, no se podrá vender y ninguna persona podrá comerlo. Y muchos más de nuestros peces quedan en estas redes y se pierden. Además de aquello, además de ser matados por estos grandes plásticos, también hay muchos estudios que dicen que indican que la población de peces se ve amenazada por la microfibra que proviene de esta pesca fantasma, que también es cada vez más pequeña y persiste en el entorno del medio ambiente. La microfibra que está en estas redes destruye el ecosistema y también afecta su habilidad para poder combatir enfermedades. ¿Sí? Se ha demostrado que el tamaño de los peces es cada vez más pequeño porque el pez tiene que trabajar más para respirar cuando tiene obstrucción en sus branquias y por lo tanto eso disminuye estas fibras. Y estas se utilizaban en la industria del atún. Yo creo que han visto muchas fotografías de este tipo. Han visto estas redes. Por lo tanto, esto genera una condición que destruye la vida de todo el ecosistema del coral, del arrecife. Estas redes fantasmas generan mucho daño. Pero también quiero compartir estas imágenes con ustedes. Esta es una imagen del punto más profundo de todo el mundo. Y ahí se han encontrado redes fantasmas. Por lo tanto, aquí hay plástico que no flota, que por lo tanto no aflora a la superficie, sino que se va a los lugares más profundos del océano inclusive. Esta imagen de acá es de una identificación que se requiere en las trampas de las langostas. Aquí hay unas plataformas en Canadá, Estados Unidos, y descubrimos esto en la parte oeste de la costa del Reino Unido. Por lo tanto, esta red atravesó todo el océano. Cuando se pierden estas redes fantasmas, quedan almacenadas en lugares muy lejanos a donde fueron originalmente instaladas. Cruzan todo el océano. También quiero hablar de estas redes y marcaje de redes. Es cuando identificamos estas redes, este es el primer paso para crear una solución. Hablaré un poco también de los esfuerzos para estos marcadores de redes a nivel global. Este es el primer paso que le urge a todos los gobiernos como requerimiento para la industria pesquera. Y es un requerimiento en cualquier tratado internacional que ellos firmen. Por lo tanto, los datos que existen respecto de estas redes fantasmas en todo el mundo provienen de estas fábricas que capturan langostas. Y es lo único que se requiere. Hay muchos datos, tener muchos datos es el primer paso a resolver un problema. Y no tendremos en este caso una solución hasta que tengamos un equipamiento. Queremos hablar de la vida marina. Han visto muchas imágenes como esta y pueden ser, por supuesto, muy tristes. Pero quiero compartir otras imágenes que estas redes fantasmas crean. Este es un león marino. Esta es una fotografía que tomó una colega en la costa de Alaska. Aquí tenemos una tortuga verde que fue rescatada de esta red en la costa de Hawái.
Este es un cachalote, madre, que también quedó atrapada en esta red con su cría. Estas personas o estos animales no pudieron salir a la superficie para respirar y por lo tanto tuvieron dificultades para sobrevivir. El equipo de rescate pudo salvar a esta madre cachalote. Aquí tenemos un video de algunos segundos de un rescate de un... Estaba pensando en esto cuando Isha habló. El costo que tiene limpiar el océano, el costo de rescatar a una ballena son miles y miles de dólares. Sería mucho mejor que las ballenas no se vieran atrapadas. La prevención es mucho más barata que tratar de rescatar a estos animales. Pero aún así, el trabajo de rescate es otro paso que todos pueden dar. Tonga ha capacitado a un gran equipo de expertos para rescate de las ballenas. Hay una comisión que también tiene un equipo y un programa de capacitación para rescate de ballenas. Una opción para todos ustedes es postular a la WC para que sus miembros sean capacitados en el rescate de ballenas. Y cuando los animales estén atrapados y se reporta, hay expertos y herramientas disponibles para poder rescatar a estos animales. Aquí tenemos una imagen satelital y creo que tenemos aquí rastreo de atún. Hay que identificar que las empresas que capturan atún saben dónde están las redes. Esta es una visión única de todas las redes en el océano. En algún momento en particular, el océano está lleno de estas redes gigantescas. Y por lo tanto, una ballena que trata de llegar a su casa, a su hogar, se va a encontrar con estas redes. Trata de nadar por el océano y va a quedar atrapada. Y por supuesto, tenemos que rescatarlas. Pero solamente vemos algunas. En Estados Unidos, la estadística es que 1 de cada 10 ballenas atrapadas se puede identificar. Y en otras áreas del Pacífico, 1 de cada 100. Por lo tanto, el trabajo de rescate es muy difícil, muy peligroso, muy caro también. Si hacemos un mejor trabajo rastreando estas redes, entonces sería mucho mejor. Por lo tanto, eso es algo relevante. Aquí hay estos productos, estas cintas de empaque que se utilizan en empaques de pescado. Cuando tenemos una caja que cae, de cartón que cae al mar, el cartón se deshace, pero el plástico no. Y por lo tanto, esto daña a los leones marinos. Cuando ven algo que está flotando, los animales se acercan y a continuación quedan atrapadas con estos plásticos. Ocurre con mucha frecuencia. Y muchos de estos animales tienen el mismo tipo de daño o lesión. Las personas siempre mencionan que esto es muy nocivo, pero ese producto no es un problema. En realidad está hecho en Estados Unidos, este producto ahora está hecho de un producto que se biodegrada. Por lo tanto, el problema son estas cintas de empaque. Estas cintas de empaque en los barcos generan muchos problemas. Y eso cae prácticamente inmediata, se hunde y hay muchos estudios que lo documentan. He realizado muchos proyectos que tienen que ver con extraer plástico del océano, como una iniciativa que solamente tiene duración de una ocasión. Es un buen ejercicio, pero un proyecto único no va a resolver el problema. Estos son 2 casos que hemos realizado y se ha hecho un muy buen trabajo para esa forma de abordar el problema. Aquí en Chile, una empresa que se llama Bureo trabaja con pesqueras chilenas para rescatar esto. Y con estos plásticos compran estas redes, entonces esto llega a Los Ángeles y genera estos productos. Es un negocio rentable. No solamente esto es caridad, también se gana dinero. Interface genera transforman en estas alfombras que se venden en cuadritos. Esto es bueno porque hay una cadena de abastecimiento logístico que se ha establecido y pueden de esta forma entregar una materia prima de forma regular. La economía circular utilizan este plástico reciclado. Quieren contar la historia de cómo ellos han trabajado de manera responsable
e invitan a las personas a comprar sus productos porque han quitado plástico del océano. Pero solo un proyecto no va a ayudar a resolver esto. Se requiere la logística y los embarques continuos, que es muy caro y también difícil. Si usted crea un negocio, un modelo comercial que resuelva estos dos elementos, entonces, claro, va a tener una historia de éxito. Pero he realizado una gran cantidad de proyectos únicos en todo el mundo y son buenos, pero a menos que queremos un sistema sustentable, no va a representar una solución a largo plazo. La extracción. Hay una gran cantidad de tipos de extracción. Trabajar con los pescadores antes de la temporada de pesca para no quitarles tiempo de captura y se les paga por lo que han rescatado. Eso funciona bien. Aquí tenemos un sonar en México para de esa forma identificar las redes para una vez que termina la temporada de pesca, y tenemos estas quiero recomendar. Espero que pueda ocurrir en las islas del Pacífico también. Esto es un taller que fue en Panamá respecto hace como 4 años para distintos países de Centroamérica y el Caribe, para que de esa forma generaran una red de comunicación para que puedan informar la pérdida de estas redes fantasmas, para que trabajen de forma conjunta para resolver el problema y para que los buzos recuperen estas redes fantasmas de forma segura del agua y por supuesto puedan reciclar esto o llevarla a una empresa que pueda reutilizarla. En National Geographic trabajamos con otras exploradoras maravillosas. Son científicas que trabajan en este tema. Son 4 que yo recomiendo. Si alguien tiene algún tipo de plástico en su océano, podrían hablar con estas científicas. Son muy expertas. Trabajan con detección de microplástico y nanoplástico de un área ambiental. Se toman muestras, se han tomado muestras en el Amazonas, en distintos lugares, como por ejemplo en la cima del Everest. Tenemos una experta en economía circular, otra en microfibra, y esta otra colega trabajó en la documentación y la filmación de un excelente documental. Bien, todos en este lugar tienen la posibilidad de abordar algunos de estos temas. Si hay algo que yo recomiendo a las entidades gubernamentales es no solamente buscar ayuda en Naciones Unidas, sino que también vean por tratados de libre comercio. Lo que siempre escucho respecto de los procesos de Estados Unidos es porque hay pocas obligaciones. Los tratados de libre comercio ahora tienen resoluciones de disputa que incluyen un idioma mucho más fuerte, potente. Hay capítulos medioambientales en donde se aborda el plástico en los océanos y también las redes fantasmas. Las sociedades tan pacíficas en los países que son miembros de estos acuerdos, ahí se aborda de estos elementos como un capítulo medioambiental de estos tratados de libre comercio. Traten de esa forma hacer cumplir las normativas. Cuando se trata de estas redes de marcación, no solamente hay que identificarlas, también hay que identificar si esto es legal. Esto se puede utilizar también en una corte internacional. Los invito a todos a considerar estas normativas voluntarias. Aquí hay recursos, tomen fotografía de donde pueden encontrar más información. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Qué interesante. Qué ganas de poder replicar ese taller acá en Rapa Nui. A nuestros pescadores o quienes trabajan en el mar, porque está súper interesante. Bueno, ahora continuamos con Juliette Gerard. Ella es asesora de ciencias del primer ministro de Aotearoa de Nueva Zelanda. Así que un fuerte aplauso para ella. Tēnā koutou katoa, kia ora koutou i orana. Gracias. Thank you so much for bringing me to this magical place, which has always been a dream for me. Que siempre para mí ha sido to un come sueño. here to speak about something Estoy about aquí which para I'm hablar very algo passionate que with so me many hace people sentir who mucha share pasión y that creo que passion también hay is a personas que huge comparten honor. esa Thank pasión. you.
Mi rol en Nueva Zelanda es asesorar al primer ministro en temas de ciencia. No soy una funcionaria del gobierno, sino que soy yo una asesora independiente de la Universidad de Vista sobre lo difícil que es recabar evidencia sobre las políticas, sino que también navegar a través de la política de poder efectuar las mismas y llevar esto a acciones concretas. Esa fotografía, no sé si la pueden ver bien, Chalice es la compañía y fue encontrada en un proceso de limpieza, una acción de limpieza de una playa. Y cuando se acercaron a mí me dijeron, ¿cómo sabe que nuestra podría ser de alguien más? Para eso necesitamos historias y datos y con mucho placer me ha agradado que el orador anterior enfatizó esa información. A nadie tengo que contarle en esta habitación el problema, pero claramente es muy importante poder contar esta historia. 29.000. Pues ya con el tema del plástico hemos fabricado ya más de 1.000 millones. Y celebramos este material mágico, que es estable, que dura, y hoy día no sabemos cómo deshacernos de él, y continuamos pensando en eso. Así que terminé siendo parte de esta área porque cuando primero asumí este rol, asesoraba al primer ministro, al otro primer ministro, y lo primero que iba a hacer en este rol, decidí, era visitar el país y hacerles preguntas a las personas respecto de qué crees tú que esté basado en la evidencia y que no siendo parte de una política. Así es que, bueno, realicé bastantes foros donde las personas me daban sus ideas y reconocían que muchos científicos son un poco introvertidos. Pude recabar toda la información posible y literalmente luego pudimos tener estas reuniones, y cuando conversábamos hubo mucha persona que se refirió al problema del plástico, así que habla del público general, donde se mencionaba como uno de los problemas medioambientales más relevantes, y claramente no solo a nivel nacional, sino que también a nivel global se creó conciencia, hubo convenciones, y claramente necesitamos más que convenciones, necesitamos... Somos diversos, sabemos también el tema del plástico y sabemos que son un tremendo problema medioambiental, pero para poder demostrarlo a la hora de referirnos a la política, necesitábamos esa evidencia. Necesitábamos poder mostrarla y usarla, y también necesitábamos que fuese un científico que pudiese evitar la trampa de simplemente llevar una evidencia y decir que no hemos podido resolver este problema. Ayer se habló y se citó de miles y miles de documentos que se han utilizado para poder llevar toda la acción al cambio climático. Es algo que tenemos claridad respecto del daño que causa el plástico, y algunas cosas que ya nos comenzaban a preocupar, no lo suficiente lamentablemente, es que los informes no solo enfatizan lo que sabemos, sino que lo que no sabemos es aquello que debemos averiguar para poder priorizar la recolección de datos hacia la creación de una agenda. Por lo tanto, no existe duda alguna del daño físico que causan los plásticos en el medio ambiente y particularmente en el medio ambiente marino. No entendemos del todo lo que sucede con los microplásticos. Lo que sí sabemos es que está sucediendo y que va a empeorar a medida que se van fragmentando estos microplásticos, e incluso aún peor cuando sean ingeridos y se transformen en nanoplásticos. Sabemos que este problema sigue creciendo, aún no tenemos certeza de las consecuencias totales, y es el momento de comenzar a cambiar, porque el daño físico está en un riesgo absoluto.
el riesgo de la bioseguridad también se hizo relevante cuando hemos podido ver que varios organismos están sufriendo con este problema. Por lo tanto, necesitamos un enfoque de precaución y tenemos que entender qué significa, de manera tal que hemos podido reunir un grupo de expertos fantásticos, un panel de científicos en los que había psicólogos, analistas, químicos, también teníamos ingenieros, bioprocesos y también tenemos representantes de los grupos de las partes interesadas como las ONGs, personas que trabajan en el gobierno y también voces de todos de la sabiduría indígena que también ha sido escuchada para poder enfatizar los problemas del medio ambiente, particularmente los del medio ambiente marino. Como psicóloga en el panel, les recomiendo leer un libro sobre la psicología de la sustentabilidad y les digo que no deberíamos decirles a las personas o apuntar con el dedo a las personas respecto de este punto, porque no es ese es el objetivo, sino que es inspirar. Son 2 páginas de ficción donde hay fotografías que esperamos para el 2030 haber implementado todas las recomendaciones de cómo deberíamos lograr capturar la imaginación de las personas. Lo otro que hicimos fue hacer un proceso en el panel que fuese inclusivo, que todos pudiesen ayudar y fuesen parte de este grupo de referencia, contribuyeron, hicieron sus borradores, los entregaron y enviaron también sus ideas antes de toda la implementación. Es un informe muy largo porque tiene mucho detalle, así que la idea es darse el ánimo para poder leerlo porque es bastante extenso. Estas son las recomendaciones que están incluidas ahí. De manera muy elocuente contamos cómo funcionan los sistemas y cómo llegar a poder producir un cambio y luego fotografía tras fotografía de cómo luce el éxito. Y si pudiese resumirlo esto en una palabra, es que podemos lograr las mejores prácticas. Y todas las ideas están ahí, necesitamos escalarlas e implementarlas en el orden correcto para que los sistemas puedan cambiar. No voy a referirme al detalle de acá porque sé que me queda poco tiempo, pero hay preguntas muy capciosas en torno al plástico en el medio ambiente. Está todo en línea si ustedes quieren darle un vistazo. Así que de forma muy simple puedo decir que una solución política es quizás o podría ser licencias y podríamos terminar también con una huella medioambiental o una huella de carbono incluso mayor. En ocasiones el plástico es la mejor opción si estás en un hospital y necesitas esterilizar algún tipo de elemento. Es una buena posibilidad, por lo tanto hagamos lo que sea compostable. En otras ocasiones, este es el título o el titular de mi informe, tengo uno acá, así que ustedes quieren también revisarlo. Contiene recomendaciones y detalles que les hicimos al gobierno. Y todas ellas, como ya lo había mencionado, las podemos capturar a través de estas prácticas estándar o mejores prácticas. No necesitamos montañas de neurociencia o investigación, necesitamos poder escalar la investigación que sabemos que funciona y necesitamos también, como lo hemos dicho anteriormente, enfocarnos, analizar esos modelos de negocio que están produciendo el cambio presentes en el sector privado, asegurarnos de que también el gobierno está logrando que todo este sistema tenga una mejor condición para el medio ambiente. Lo que también quiero mencionar es que recabar datos ha sido importante. Disfruté mucho los paneles de ayer porque hubo mucho dato que se reunió. Y cuando escribimos, desde que escribimos nuestro reporte, tuvimos la fortuna de referirnos a estas líneas costeras sustentables
que hoy día también se hace en Estados Unidos para poder también generar una especie de matrix que habla también del plástico y poder así provocar el cambio. Se trabajó en ese momento con el ministro de Medio Ambiente para garantizar que estuviese funcionando, lo que finalmente produjo mucho cambio. Lo que ha sucedido cuando se ha escrito este informe, varios del Ministerio del Medio Ambiente trabajaron en conjunto. Entonces, cuando entregamos este informe al primer ministro, ya estaban preparados para leerlo. Ahí está el primer ministro y el ministro del Medio Ambiente, y lo hicimos parte del programa de gobierno donde incluimos las recomendaciones que esperamos se puedan implementar. Nosotros asesoramos, luego cierto nos retiramos, y si se implementa, todo el crédito es que se ha utilizado la evidencia para causar los cambios de parte del ministerio. Cuando hablamos un poco de las políticas que quieren cambiar, necesitamos crear nuevas historias para los políticos. Esta es una parte fácil de lo que nos enorgullece, porque claro, teníamos alumnos, estudiantes muy pequeñitos que decían, por favor, limpien las playas. Estaban ahí cuando se lanzó este informe y eso creó un momento importante. El gobierno respondió porque estábamos trabajando tras bambalinas con los funcionarios. Aquello sucedió rápidamente y si ustedes quieren pueden leer esto de el repensar los plásticos y lo que hemos hecho para poderlo implementar más allá de lo que el ministerio puede hacer. Y luego tenemos acá la fase que es más compleja, que requiere que podamos acelerarlo y nos enfocamos en la parte más desagradable de lo que es categorizar el plástico. Que a nadie le encanta los que existen y que son fáciles de acceder a ellos. Y Aforba los Informes perdió la elección y hemos tenido ya un nuevo gobierno. Y lo último que hicimos fueron estas guías nacionales, estas directrices nacionales, y eso nos llevó, cierto, a poder seguir provocando este cambio, lo que me ha puesto también muy feliz. Pueden ver también esta nueva estrategia del desperdicio, del desecho, las recomendaciones puestas en las políticas, las puedes encontrar en línea. Y finalmente quiero referirme a lo que hemos dicho en el escenario internacional. Muy feliz de haberte oído hablar de este punto, creo, sobre todo estas 3G, que corresponden a algunos acuerdos. Si pudiésemos todos como grupo estar de acuerdo en usar solo un tipo de packaging o envase, sería un paso gigantesco hacia lo que esperamos. Y claramente hicimos una encuesta, hicimos algunas preguntas y también hablamos acerca de la incertidumbre. Cuando lanzamos este informe, la OMS dijo que la evidencia sugiere que existen problemas, inquietudes respecto de la salud. No sé si la OMS va a decir pronto que existe incertidumbre o que no se ve bien, pero de lo que sí estamos absolutamente seguros que necesitamos detener esto para que no siga empeorando. Es algo ahí ambiguo de alguna manera. Muchas gracias. Thank you, Juliet. Muchas gracias, qué interesante. También estamos esperando ese informe de la OMS, de los impactos en la salud. Bueno, y ahora continuamos con nuestro último panelista, Gastón Tong-Sang. Él está Habana de Bora Bora y que está acompañado de Lionel Perret, es el director de energías renovables de Planier S.A. Y aquí me quiero detener unos pequeños minutitos para hacer una mención. Gastón Tong-Sang, él es alcalde de Bora Bora y destacado por su dedicación al desarrollo sostenible. Ha liderado importantes proyectos desde su elección de 1989 para abordar problemas ambientales de la isla. Ha impulsado la instalación de sistemas de saneamiento y tecnologías de desalinización para agua potable.
También ha modernizado la gestión de residuos, convirtiéndolos en energía y promoviendo la transición hacia energías renovables con el apoyo de un consorcio europeo que busca la descarbonización de Bora Bora. Importante mencionarlo porque es una isla, somos hermanos, así que aquí lo dejo. Maruru, Reiro, Ika, Tamanoire, Petero, Paua, Maruru, Yorana, el Titiar Foto Tatua Tua. Maya oe tano tui te tato rao tau e apora oire. E to enu nā tātua i te whenua Rapanui nei te pito o moana o hiwa. O wai tira hei tō mātou, tō mautamana no pori nei tia, no tua e toru i amui mai, whenua e nāta, tua mutu, tēno tui tororo matai, puta pūto mātou a au, tā i rā mai tō mātou a wai nei te o e whenua. Las Naciones Unidas, que nos ha entregado imágenes en el comienzo de esta cumbre con los representantes de la ONU, del secretario general, de las autoridades consulares aquí representadas por nuestra embajada de Francia en Chile y también el mundo científico que nos ha acompañado compartiendo los conocimientos en los distintos paneles y el conjunto de las autoridades que toman las decisiones con su gran responsabilidad en el tema que nos interesa, es decir, la contaminación por plástico y microplástico. Quisiera agregar también el nanoplástico. ¿Por qué? Porque el nanoplástico es invisible para los humanos. Es mucho más peligroso porque ayer aprendimos que el nanoplástico fue descubierto en todas partes en el mundo humano, vivo, en las plantas, en el ser humano, en la fase final. Rápidamente voy a realizar una presentación de nuestra isla, de Bora Bora. No voy a hablarles de una promoción turística, no es el tema actualmente. Les voy a presentar lo que hay detrás de esta postal. Mencionaba hace un rato que es importante cuidar el bienestar de los turistas y también de la población. Un proyecto no tiene que enfocarse solamente en turismo. Nosotros hablamos de turismo accesible, pero también de turismo sustentable. Bora Bora es una isla volcánica de 40 kilómetros cuadrados que tiene dos islas centrales, islotes centrales y una corona que conforma las islas bajas. Tenemos 11.000 habitantes hoy en día. En 1989 éramos 3.500. Tenemos el crecimiento demográfico más importante de todas las islas polinésicas francesas. Desde luego, la actividad principal es el turismo. No sé si pasa lo mismo en Costa Rica. Algunas cifras para recordarles el impacto de esta economía en nuestra isla. Hemos recibido en 2023 130.000 turistas con 600 países y hemos generado una cifra que representa 60% del turismo de toda la Polinesia francesa, que representa $400 millones solo para el alojamiento turístico en Bora Bora. Cuando escuchamos 130.000 turistas, todo el mundo dice, hay demasiados turistas. ¿Cuántos turistas podemos recibir cada día considerando esta población de turistas? Podemos recibir 2.000 turistas, nada más, al lado de 11.000 habitantes. 130.000 es el número de turistas que vienen durante todo el año. Pero el número máximo por día es 2.000 personas, 2.000 turistas.
600 representa la mitad de la capacidad de alojamiento turístico de toda la Polinesia francesa. Con 600 alojamientos hemos generado la mitad de los ingresos de toda la Polinesia francesa. Más de 80% de la capacidad de nuestros hoteles de llenarse es muy elevada y la mayoría representan más de 1.000 euros o dólares por noche. Entonces la cifra que se genera es muy importante y cada euro permite crear 5 empleos. Esto también es muy importante y por eso hemos decidido consagrarnos al turismo de alta gama y no aceptar el turismo de masa, limitando el número de hoteles en 1.000. Y los barcos de cruceros también los hemos limitados a 1.000 cruceros por día. Nosotros rechazamos los grandes cruceros. Eso es muy importante para la sustentabilidad porque no sabemos cómo aportar soluciones a lo masivo en el medio ambiente. Entonces, nuestro objetivo se concentra en nuestro primer desafío es cómo llevar agua potable a la población. El agua llega a todos los hoteles, a todas las casas desde 1991. 4 años después hemos instalado la red de saneamiento de las aguas usadas, de las aguas servidas. Y hemos implementado un sistema de tratamiento de residuos que necesita la selección de residuos, por ejemplo, y separando los materiales reciclables, incluyendo el plástico. En el año 2000, los recursos de agua naturales se volvieron suficientes y no era suficiente y hemos instalado equipamientos para desalinizar el agua de mar. Y en esta foto pueden ver que es una forma de producir agua muy caro y que consume mucha electricidad. Entonces, hemos tenido que reducir la electricidad usada. Producimos 1 metro cúbico de agua con 3 metros cúbicos de electricidad. Las primeras máquinas consumían 12 kilowatts. Entonces era muy importante de reducir y de encontrar soluciones factibles económicamente. Y estos hechos nos permitieron hemos podido tener el label azul de calidad reconocido a nivel europeo. Y tenemos que renovarlo cada año. Lo tenemos desde el 2020 hasta hoy en día. Tenemos este certificado de calidad europeo. Es importante saber que si a pesar de eso había contaminación, esto era importante y para eso sabemos, nos hemos rodeado, hemos tenido la ayuda de un centro de investigación científica que vino a ayudarnos y verificar, decidido recurrir a esta ayuda para también conocer el estado de salud de los peces. Y sabemos que teníamos este certificado azul, pero había que saber si los peces estaban vivos. Entonces, hemos tenido la suerte de tener
este acuerdo y desgraciadamente los peces son cada vez más chicos, entonces eso significa que muchas especies van a desaparecer y que hay un impacto a este nivel y nos hemos dado cuenta que la presencia de barcos en este ambiente impactaba mucho la reproducción de los mariscos y de algunos peces. Y así hemos llegado a buscar soluciones y a saber cómo equipar nuestros barcos con motores eléctricos que tienen menos ruido. Y para eso alimentarlos con hidrógeno en vez de gasolina. Y Lionel, que me acompaña, es parte de este equipo que busca soluciones. Tenemos también, hemos implementado acciones para la cultura y las tradiciones. Ayer hemos hablado de la integración de los conocimientos ancestrales y científicos, y esto es el contraejemplo de recubre todos los hoteles. Y algunos hoteleros nos propusieron plásticos, pero nosotros hemos dicho no, estamos en contra del plástico. Los científicos, nosotros decimos no queremos plástico, queremos materiales naturales. No sé si este material existe. Es importante de elegir y tomar decisiones en ese sentido y evitar los materiales que provienen del plástico. El moraui es un material que se usa en Rapa Nui. Y somos parte también de un proyecto europeo que tiene como objetivo descarbonizar para realizar huertos fotovoltaicos para materiales de este tipo. Para nuestro tema de microplásticos hemos firmado un acuerdo, un contrato con el cliente para verificar si este material contiene microplásticos. De esta corona que les mencionaba, el océano, el mar no contiene microplásticos para definir políticas de eliminación de los microplásticos. Estas unidades son capaces de parar los microplásticos y garantizar que el agua potable que suministramos a la población no contiene microplásticos. Hemos comenzado esta operación y vamos a tratar de compartir esta operación con ustedes y he venido aquí con Lionel para proponerles soluciones concretas para el tratamiento del plástico. Gracias, Yorana. Hablando de soluciones, esta era la temática. ¿Cuáles son las soluciones en Europa? Las soluciones son estas grandes fábricas que incineran residuos. Esto no está adaptado al territorio de una isla. Para eso hay que tener 5.000 toneladas de aire para tratar estos residuos. Y estoy implicado con la Fundación Best Water desde hace algunos años y hay que buscar soluciones para tratar los millones de toneladas de plástico. Hemos identificado una solución en Suiza, de donde provengo. Somos 160 ingenieros en Suiza y en Francia. Podemos encontrar en Suiza la depresión, traje chocolate suizo. Esto es preciso. Somos conocidos por hacer las cosas de forma muy precisa, que permite tratar residuos plásticos y transformarlos en combustible, en aceite.
Esta va a ser entonces una solución adaptada a las empresas porque puede tratar entre 50 y 100 kilos de plástico por hora, entonces a 800 tonas por año, y que va a generar 1 kilo de plástico equivalente a 1 litro de carburante. Va a ser parafina, diésel o querosene, una solución que permite tratar finalmente el plástico. Aquí tenemos entonces todo esto adaptado a las islas. Hay un elemento y que se mantiene como la llave de esto, cómo financiar esto, cómo mantener el valor de esto. Tengo algunas diapositivas de ingeniero, nos va a mostrar justamente los detalles. Estamos del orden de 4.000 toneladas de desechos por año. Y tenemos que entonces seleccionar esto con un mix de soluciones que vayan a permitir tratar los desechos verdes en gas, tratar el plástico con soluciones para transformarlo en petróleo y aceite de plástico. Otro punto es la transición energética, que es nuestra vocación. Estos plásticos son interesantes en una perspectiva de transición energética porque contaremos con petróleo va a permitir justamente esta energía de socorro utilizando estas energías fósiles renovadas. Y esto lo hemos adaptado para distintas islas y también Rapa Nui, y verán que con la pirólisis de plástico para la última etapa de salvaguarda podemos economizar justamente la última etapa de transición económica en el caso de una isla como Rapa Nui. Estoy disponible para más detalles y también para chocolates. Lionel. Merci, Merwani. J'ai l'impression que le temps passe plus vite ici à Rapa Nui. De que en Rapa Nui el tiempo pasa más rápido que en otras partes. Pero voy a terminar aquí. Maururu, si quieren que compartamos la experiencia, los invito a todos a Bora Bora. Están todos invitados para justamente compartir en el lugar la experiencia. Y entonces se habló mucho de amor y tienen razón. Sin amor todo esto no sirve de nada. Y el amor hace avanzar nuestra sociedad, nuestra humanidad. Entonces, si son todos cristianos, como se dice en la Biblia, lo más importante es el amor. Ámense unos a los otros. Si no nos amamos, no respetamos a la naturaleza, no respetamos el medio. Y eso es lo esencial para nuestra acción colectiva en este ámbito. Maruru. Comme dit notre Tabana ici à Rapa Nui, le temps passe plus vite. Media hora de preguntas no va a ser posible, pero los invitamos ahora en este break a acercarse a nuestros panelistas, por favor, todas las preguntas, porque este panel estuvo muy interesante. Nosotros en Rapa Nui nos gusta la acción, nos gustan las cosas concretas, y este es el panel de las soluciones y de las acciones concretas. Así que, por favor, los invitamos a acercarse a los panelistas en este break. Maururu y Orana. Ka ara koruai ngawae Kamataita I te nene o te aone Iwa I mai airima e te atua Mo tātou te ko ura te renua
y para que podamos disponer de mayor tiempo en lo que es la segunda jornada de conversación y así podamos tener rondas de preguntas, podamos tener mayor tiempo de conversación. Recordemos que este es un programa que está bastante acotado, los temas que se están tocando son muy interesantes, entonces mientras aprovechemos el tiempo de mejor manera, podremos sacar aún más conclusiones de cada panel. Reiteramos toda la invitación, sobre todo a los participantes que están en el exterior, a hacer ingreso para dar continuidad a la actividad. Venga, Heco es el pipi. Hola, hola. Ayúdenme aquí los que me escuchan. Los que me escuchan, ayúdenme con un aplauso en el ritmo que voy a dar. Otra vez, otra vez. Muchísimas gracias. Empezamos. Gracias, muchísimas gracias. Muy buena metodología para convocar la atención de todo el público. Funcionamos todos de formas diferentes, ¿ves? Ahora ya sabemos, esa es la forma de llamar la atención. Recordemos silenciar los celulares, guardar silencio, en respeto sobre todas las exposiciones. Bueno, y para continuar con esta jornada, queremos, primero que todo, agradecer profundamente a los expositores y a los panelistas, y a la expositora que presentaron el primer panel, a quienes no tuvimos la oportunidad de agradecer, pero queremos hacerlo profundamente porque ellos están trabajando con respecto a las estrategias para reducir la contaminación marina, las recomendaciones para mejorar la gestión de residuos y para promover la economía circular. Expresamos hacia ellos un sincero agradecimiento a los distinguidos miembros del panel por compartir su experiencia y sus conocimientos. Extendemos nuestros agradecimientos a la moderadora y a todos los participantes por su contribución a la primera jornada de la Cumbre de Líderes del Pacífico Rapa Nui 2024, donde se ha abordado el crucial tema de la protección de los océanos y el desafío que representa la contaminación por plásticos y microplásticos de la región. Maururu Bairoa y Maururu a todos los panelistas que fueron parte del primer panel. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, porque sus temas fueron bastante interesantes. Sabemos que quedaron varias preguntas ahí un poco en el aire, así que eso, acercarse a ellos para poder realizar esas preguntas.
quería yo saludar a alguien muy especial que estaba en el público, espero que aún se encuentre por aquí. Queremos saludar muy especialmente a nuestra hermosa Jauquena Pacomio Atán, nuestra Ariqui Tapati Rapanui. Ella nos acompañó el día de ayer, nos está acompañando el día de hoy, no sé si estará afuera o se encontrará ya aquí en el público, no la alcanzo a ver, pero un fuerte aplauso para ella porque además de la hermosa persona que es, ella es una activa defensora del mar de Rapanui. Así que Iorana Nejeneje y Maururu por estar con nosotros acompañándonos. Bueno, y después ya de este corto receso y de esta intervención, nos complace presentar al siguiente panel. Este es el quinto y último panel de la cumbre como tal y está titulado, se titula, Financiamiento, aspectos legales y gobernanza para la protección oceánica. Bueno, sin más preámbulos, les presentamos a la moderadora de este panel, la señora Georgiana Braga Orillar, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Iorana Georgiana. Iorana, muchísimas gracias. Es de verdad un gran placer estar aquí moderando este que va a ser el último panel esta mañana. Estuvimos hablando de muchos temas, ¿no? Y quería decir, el primer panel presentó el estado actual de los océanos, el tema de plástico. El segundo panel, el tema de integración. El tercer panel, el contexto de las negociaciones. El cuarto panel habló de estrategias sumamente interesantes también. Y ahora el quinto panel es sobre el financiamiento. Estoy llamando del Show Me the Money panel, ¿no? Obviamente va a ser el panel sumamente importante porque si no tenemos financiamiento, si no tenemos gobernanza, si no tenemos los aspectos legales, esto lo que hemos discutido queda en aire. Ahora, sumamente importante también y que salió en todos los otros paneles es el tema de pertinencia. ¿Para qué sirve tener financiamiento, estrategias, gobernanza que no tienen una pertinencia local para lo que ustedes están haciendo? Entonces, la voz del Pacífico es sumamente importante en este momento y el foro que va a seguir enseguida con el foro de alto nivel va a ser sumamente importante escuchar esta voz, tener un consenso para justamente poder plantearlas a nivel global. Es un gran placer, quería agradecer nuevamente toda la acogida aquí en Rapa Nui, decir que es mi segunda vez aquí en Rapa Nui. Soy, como mencionaron, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile y la primera vez que llegué fue con el tercer vuelo que estaba volviendo después que la isla abrió después de la pandemia. Era un otro momento muy interesante y en este entonces tuve la ocasión de conversar con mucha gente y mucha gente de sociedad civil. Tuvimos una conversación con las mujeres de la isla y fue muy interesante escuchar de las mujeres, una especialmente que me dijo, no quiero, porque ustedes vienen a hablar de desarrollo, no queremos desarrollo. Claro, lo que quería decir era, no queríamos este desarrollo de ustedes, ¿no? Que ustedes están a traer a nosotros que no tiene pertinencia. Y creo que es algo que es sumamente importante y un mensaje que escuchamos en todos los otros paneles es justamente este. El tema de plástico fue creado para solucionar problemas que teníamos, pero que creó muchos otros problemas. Y ahora las soluciones tienen que tener pertinencia local. Y este concepto de desarrollo tiene que ser un concepto inclusivo y sostenible. Entonces aquí es un poco esto que vamos a hablar y
Para esto también quería presentar en nuestro panel que va a presentar aquí y mencionar que también tenemos varios, como PNUD, también tenemos varios otros proyectos. Tenemos un proyecto de reciclaje de desechos domiciliarios en Chiloé. Están aquí la delegación de Chiloé. Tenemos allá con financiamiento de Luxemburgo. Tenemos un proyecto que se llama Humboldt, que es un proyecto binacional entre Perú y Chile con el tema de pesca sustentable. Tenemos también una cantidad de otros proyectos que no los voy a mencionar aquí, porque hoy estoy aquí para de verdad a presentar este panel. Y quería entonces invitar a Sebastián Yankovic, director de Coronui o Tebaicaba, por favor. Que el Consejo de Mar de Rapa Nui, Anaya Malu Lewis, directora de Big Ocean, por favor. Aide Rodríguez, directora de Coral Reefs of the High Seas Coalition. A Cristian Martes, director de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, del CPPS. A Laura Katz, vicepresidente de Blue Nature y co-lead de Blue Nature Alliance. Y Claudio Gross. Muchísimas gracias. Yo soy brasilera. Los brasileños no son muy conocidos por tener un timekeeping muy bueno. Entonces me van a ayudar, por favor, y tener paciencia, porque voy a tener que, nos han dado el pedido que de verdad dejar un poco de espacios para los comentarios. Entonces, por favor, si les interrumpo, ya pido disculpas anticipado. Entonces empecemos con Sebastián Yankovic. Maururo, muchas gracias. Gran comunidad, con el permiso Coro Carlos, y financiamiento para las áreas protegidas. Un tema que a nosotros como Coronui de Tebaicaba nos toca muy de cerca, así que estamos encantados de presentarles este caso de estudio. Y en aspectos legales, antes de comenzar, algo súper interesante, hoy día tenemos presente a nuestro diputado, Jotu Iti, el primer diputado Rapa Nui. Un aplauso para él. Esperemos que nos abra la puerta para los siguientes legisladores Rapa Nui. Saludo a toda la comunidad Rapa Nui que nos está escuchando por Radio Manuquena, para que todos ustedes sepan que la comunidad está escuchando de manera en directo todo lo que están pasando aquí en esta cumbre. Bueno, todos ustedes ya saben dónde estamos, aquí en Rapa Nui, en medio del Pacífico, un territorio bastante alejado de otras tierras habitadas sobre todo, pero para nuestros ancestros esto no era un impedimento para poder navegar y para poder conectarnos. Igual que para las aves marinas. Por ejemplo, esta es la ruta migratoria de un albatros durante un año. Y si se fijan, pasa por aquí, nidifica en Aotearoa, viene para acá al sur de Chile y también pasa por nuestro territorio. Entonces, este tema de las distancias, nosotros, el mundo moderno, hoy día lo hemos alejado, pero para nuestros ancestros no lo era. Rapa Nui es una pequeña isla en medio del Pacífico, es una tierra joven, 3 millones de años, sobre la placa de Nazca. Nos vamos moviendo poco a poco hacia el continente. Y somos la cumbre de una cordillera submarina gigantesca, este-oeste, que nace justamente aquí y termina en el sur del Perú y el norte de Chile. Si se pueden fijar en la imagen que está acá abajo, podemos ver cómo estaría esa cordillera si es que sacáramos el mar. Y también, obviamente, nuestro legado, todos ustedes saben que Aringa Ora Tetupuna, nuestros ancestros construyeron ellos para nosotros y para proyectarnos al futuro. El territorio de la isla en temas de áreas protegidas, el 43% es parque nacional, administrado por una comunidad indígena maugenúa, y el 100% del maritorio, el 100% de la zona económica exclusiva, está bajo alguna categoría de conservación. Tenemos por un lado el Parque Marino Motu Motirojiva, creado en el 2010. Tenemos 3 pequeños parques submarinos, Angoteo, Motu Tautara y Coral Nui Nui. Y finalmente el área de múltiples usos, creada en el 2018, que nos permitió a nosotros como pueblo Rapa Nui estar aquí sentados en la mesa donde se toman las decisiones. Pero y este no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino rápido,
Las primeras iniciativas locales de conservación marina parten en el 2003. Lamentablemente eran iniciativas individuales que no lograron llegar a buen puerto. Luego todos sabemos lo que pasó con Motu Motirojiva, que fue creado en el 2010 sin consulta indígena al pueblo Rapa Nui. Eso nos provocó una desconfianza de todo lo que venía de afuera. Desconfianza del gobierno, desconfianza también desde la ONG. Pero el 2014, un grupo de personas, un grupo de representantes de distintas instituciones de la isla, nos agrupamos, como pueden ver en la foto, y en una instancia similar a esta, pero solamente con personas locales, logramos crear el primer Cabildo del Mar. Si se fijan, hay varios de ustedes que estaban aquí también presentes en esta reunión. Y con esta información del Cabildo logramos mandar una propuesta de conservación marina al Poder Ejecutivo y que fue sometida a consulta el año 2017. El pueblo aprobó la creación del área protegida, pero lo aprobó con nosotros dentro, con la comunidad Rapa Nui dentro del área protegida. Y es así como el 2018 nace el primer Consejo del Mar, o Coro Nui de Baikaba. El 2022, el segundo consejo, del cual yo soy parte, y hoy día, el 2024, cosa importante, estamos acá en la cumbre, pero estamos lanzando el plan de manejo para ser consultado con la comunidad para que nos ayuden a co-construirlo, a mejorarlo y a desarrollar de manera conjunta el mar de la isla. Rapa Nui es un territorio increíble, a nosotros todavía, y esperamos que ustedes, los visitantes, puedan aprovecharla y disfrutarla. Tenemos ecosistemas increíbles, distintos animales, algunos migratorios, otros que viven acá, también una gran diversidad de aves marinas, son endémicos de la isla. Y aquí partimos por la parte legal. Es muy importante que entiendan esta situación. La presidenta Bachelet, la presidenta de Chile, entregó al pueblo aragonés. El presidente Piñera nos entregó el área protegida marina. Bajo una figura de Rapa Nui, manejemos nuestro territorio, viene dada de la jefatura más alta del país. Y es por eso que tenemos el respaldo con leyes o con reglamentos o con contratos que aseguran que el territorio Rapa Nui, a través de las áreas protegidas, está administrado por nosotros mismos. Aquí tenemos una imagen del primer consejo, el coro Felipe, que se encuentra acá, el coro Jotu, que en paz descanse, Mike Rapu, la Tacha también, que en paz descanse, el coro Petero y el tío Eritó, en conjunto con Ludovic, fueron los primeros consejeros del mar de Rapa Nui. Consejeros duran 4 años, fueron 1.133 votantes en aquella ocasión. Y aquí estamos el segundo periodo, cada 4 años se va renovando, ampliamos la cantidad de votantes, ahora hay 1.240 y nosotros vamos a estar en nuestros cargos hasta el 2026. El Ricardo Ito, Clemente Paté, la Marcela Hey, aquí estoy yo, el alcalde de Mar de Jangapico, Arturo Tepano, y el presidente del Consejo del Mar y del Consejo Directivo, Coro Felipe Najoe. Este es el consejo que administra el área protegida de la isla. Es una gobernanza conjunta, compartida con el Estado, donde 6 consejeros electos por el pueblo de Rapa Nui, más 5 representantes del Estado administran el área protegida. Y de representantes del Estado tenemos al Ministerio de Economía, tenemos al Ministerio del Interior, representado por nuestro delegado provincial, que está por aquí. Tenemos también al Ministerio de Medio Ambiente, que actúa como Secretaría Técnica y hoy día tiene un funcionario o una funcionaria, Tea Belén Tuki Pacarati, presente acá en la isla. También el Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, y un comisionado electo de CODEIPA. ¿Y por qué lo ponemos así con imagen, con foto? Porque este comisionado electo de CODEIPA siempre va a ser un Rapa Nui. Así que, como ven, en la mesa donde se toman las decisiones, el pueblo de Rapa Nui tiene una mayoría. Y en temas de apoyo, de financiamiento, primero vamos a partir por las instituciones locales. Maugenúa nos ha ayudado bastante, las asociaciones de pescadores tenemos un fuerte respaldo de las organizaciones de pescadores acá en la isla. Y eso para nosotros nos llena de orgullo porque son uno de los principales usuarios del mar. Organizaciones locales de conservación como Temauhute Baikaba, la municipalidad, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, nuestra Secretaría Técnica, la Fundación del Príncipe Alberto de Mónaco también ha estado colaborando, CODEIPA fuertemente, la Universidad Andrés Bello también. Ellos nos entregan 2 becas que maneja el Consejo. Pubert Arele Ocean Legacy, estamos trabajando para mantener el Centro de Educación y Ciencias del Mar. También apoyaron al Consejo anterior con una gira en Galápagos. Y hoy día estamos trabajando con Centro de Estudios de Islas del Pacífico para poder tener una presentación fuerte en la próxima conferencia en Hawái. Y también con Natural Resource Defense Council para poner la voz Rapa Nui en instancias internacionales donde podamos ser escuchados y conocidos.
Y otro tema de financiamiento, nosotros, la verdad, Blue Nature Alliance, nuestro principal hoy día apoyo en términos económicos, nos está financiando esta primera etapa para el plan de manejo y después va a venir una segunda etapa para la implementación de dicho plan. Pero estos financiamientos son finitos, no son para siempre. Lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar algún mecanismo que nos permita asegurar que el presupuesto y los recursos van a estar disponibles para la administración del área protegida de manera perpetua. Y es así como miramos con muy buenos ojos, y lo estamos estudiando, una posible canje de deuda por naturaleza, que no es un modelo nuevo, ya se implementa en Belice, en Costa Rica hace mucho tiempo, en Barbados y ahora recientemente en Ecuador. Y algunos de los proyectos que tenemos, bueno, tenemos 2 terrenos, el de Mataveri, donde va a estar el Centro de Educación y Ciencias del Mar, y este inmueble en Jangapico, donde van a estar las oficinas de Coronuvio de Baicaba, y justamente en este último proyecto estamos trabajando en conjunto con la municipalidad para poder recuperar este inmueble histórico, no perder su historia, no perder su estructura, su esencia, y transformarlo en lo que sea la nueva dependencia del Consejo del Mar. Y otro de los desafíos que tenemos, por supuesto, que es conectarnos primero con Polinesia, con el resto de las islas que son parte de nuestra cultura, pero también con otras áreas. Estamos muy interesados y trabajando en convenios de colaboración con Robinson Crusoe, con Piti Palena, también con Papas Hanaumo Cubaquea, que estamos próximos a firmar este hermanamiento de las áreas. También nos interesa colaborar con Galápagos, Malpelo, Isla del Coco, y hoy día estamos incluyéndonos en este proyecto de rewilding y ya somos parte de esta red Big Ocean. Y amenazas, lamentablemente sí, hay bastante amenaza. Primero la pesca industrial, todos sabemos que los barcos están afuera pescando el atún que les corresponde al pueblo Rapa Nui, y cada día, como ustedes ven en la imagen, llegan cosas flotando. Estas son redes fantasmas que andan por ahí dando vueltas en el océano con un GPS, y llegan los barcos después cada cierto tiempo y pescan alrededor. Lamentablemente este tipo de situaciones mata y aniquila una serie de biodiversidad que nos corresponde. Otra de las amenazas es el turismo no regulado y descontrolado. Yo soy guía turístico, no lo mencioné, pero este consejo trabaja de manera ad honorem, entonces todos nosotros tenemos que desarrollar otras actividades económicas, y justamente un turismo no regulado es una amenaza que nosotros sentimos. Otra de las amenazas es justamente, que bueno que está FIA aquí presente, es las especies exóticas invasoras. Tenemos una serie de animales que impactan los ecosistemas o incluso que depredan directamente sobre los polluelos de las aves marinas, que para nosotros es lo más importante, y también las desplazan desde su hábitat. Y como no, lo que nos convoca, una de las principales amenazas también es la contaminación marina por plásticos. Sabemos que estamos en medio del giro del Pacífico Sur, entonces todos los días llegan basuras marinas a nuestras costas, impactando nuestras especies y nuestros ecosistemas. Y lamentablemente, si vemos esta imagen, esta roca, Anihani, es súper porosa, entonces cuando el plástico entra acá, el plástico ya no va a salir más y va a quedar marcado en la era geológica. Una lástima realmente. Estuvimos con Charlie navegando con Algalita y nos dimos cuenta, cuando el mar está plano, todo el plástico sube por la columna de agua y se mantiene en la primera superficie. Y es así como encontramos esta sopa de elementos que contienen mucho microplástico y también vida. Entonces los peces no discriminan y se comen todo esto. Finalmente las aves también se comen a los peces y terminamos teniendo un desastre ecológico. Un minuto. Esta lo encontramos con la fardela de Pascua, con Matías Porfit de SMO del 2014, un estómago lleno. ¿Y qué vamos a hacer con el tema del plástico? Bueno, primero las limpiezas de borde costero. Temagüey de Baicaba lleva más de 400 limpiezas en los últimos 10 años. Y lo otro es evitar los envases de plásticos desechables de un solo uso. Nosotros como comunidad sí tenemos una posibilidad de poner un granito de arena y justamente evitar esos tipos de envases. Y finalmente la consulta indígena. Hoy día estamos trabajando el plan de manejo. La ministra de Medio Ambiente está muy comprometida. Tenemos 5 programas. La idea es en el proceso de consulta ustedes nos ayuden a implementar y a mejorar el plan para después desarrollarlo de manera conjunta. La conservación marina en alta mar es fundamental. Nosotros podemos ser el puente de conservación marina entre Australia y América del Sur. Así que tenemos un desafío muy importante. ¿Y cómo vamos a abordar ese desafío? Justamente trabajando de la mano de las áreas protegidas con el resto de las instituciones de la isla. Que cada engranaje ayude a apoyar al siguiente y así de la mano con la comunidad y todo
en un marco de desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para seguir manteniendo nuestro estilo de vida, para seguir manteniendo la cultura y que nuestros ancestros estén orgullosos de que nosotros vamos a mantener todo lo que tenga que ver con la cultura del pueblo Rapa Nui, no solo en los libros, sino que también en la vida real. Mauro. Muchísimas gracias por la presentación sumamente interesante y un ejemplo de buena gobernanza y participación. Excelente. Muchísimas gracias. Ahora pasamos la palabra a Naya Malmayulo. ¿Cómo digo? Ulumaimalu. Muchísimas gracias. Yorana, bonjour. Buenos días. Aloha mai kako. I'm going to trust that my ancestors are going to channel my speech, so I'm going to move away from my notes. So my name is Naya Lewis. Mi nombre es Naya Lewis. Yo nací en Hawái, es una isla de Oahu, y nací en la costa oeste, en Ili, la división de la tierra que se llama Maunolua. Y de hecho, mi socio en la red que presentó ayer creció también. Nos conocimos y trabajamos juntos en Amahana Mukahea. Y es una de las razones por qué estoy aquí hablando del impacto de este flagelo. Pero cuando llegué a esta comunidad hermana que es Rapa Nui, me sentí muy agradecida de haber crecido en una isla y haber nacido y crecido en las islas del Pacífico. Lo que tenemos que hacer es decir mahalo. Yo digo mahalo primero a este aina, a esta tierra, a este océano, que es Pepito o Tejenúa. Mahalo nui a la gente, pueblo de Rapa Nui, a su comunidad. Mahalo a Chile también. Son uno de los pocos países que puede decir que tienen 5 áreas protegidas. Y Rapa Nui es una de esas 2 áreas. Chile también está liderando en lo que respecta a los arrecifes de coral y Complao. Chile es uno de los 2 signatarios del Tratado de Alta Mar. Así que felicitaciones a todos los que están aquí presentes. Vamos a esperar por el clicker para iniciar la presentación. Me gustaría poner aquí sobre la mesa es Holi Ili Uebe, que es un término hawaiano que significa evolucionar. Tenemos que evolucionar no solamente en el ámbito más amplio, sino que también en lo que es conservación. Lo interesante aquí, cuando evolucionamos y tratamos de avanzar, es que muchas veces tenemos que volver al pasado para ir al origen, a obtener la sabiduría de los ancestros, lo que ellos ya sabían antes de que avanzaran. Como mi presentación se trata de alta escala, gran escala, es importante volver a lo que respecta. Comienza la gestión de at-scale, esta escala. Esto lo hemos trabajado por décadas. Este es un estudio del origen, en realidad. No había otros áreas protegidas at-scale, a escala, hasta este momento. Esto no es como lo pensamos hoy en día. Y tomó 25 años, no fue hasta el año 2000, que las islas y el ecosistema y la reserva del noroeste fue mencionado. No quiero decir este nombre. Me gusta Papa, pero el origen de Papa corresponde a los ancestros que le dieron o tuvieron una reputación en su momento e invirtieron ahí e protegieron las áreas más recónditas de este archipiélago. Hay una gran cantidad de historias que yo podría contarles, pero me voy a remontar a 2010, porque cada uno de estos lugares tiene su propia historia, su propia narrativa, pero en 2010 hubo 6 grandes áreas protegidas a escala en el planeta. Por lo tanto, tenemos ahí una concentración que requiere protección. Y me gustaría señalar aquí que Moti Moti Rujiva está aquí presente, Rapa Nui y Chile, pero esta comunidad también es parte del legado de at-scale, que piensa en la protección del territorio. Pensemos cuál es el impacto global de
at scale, de este elemento a escala. Solamente corresponde a 7.000 áreas protegidas en todo el planeta. 6 de esas áreas son estos grandes lugares que pertenecen a 6 países. Alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados de protección oceánica. Pero estos 6 lugares corresponden a más del 90% de todas las áreas protegidas en cuanto a lo que son océanos. Esta es la importancia de que el tamaño es importante. Carlos, el tamaño importa. Póngase de pie con su polera que dice el tamaño importa, ¿verdad? Entonces voy a volver a estos lugares porque fue en este momento, producto que hubo suficiente concentración de lugares y lo que requerían, que nació Big Ocean. Estos son los lugares fundadores de Big Ocean, el gran océano, Big Ocean. Carlos, claro que sí, lo avergoncé, perdón. No voy a entrar en detalle respecto de Big Ocean, porque esta presentación no es respecto de Big Ocean, pero somos una red creada y para gerentes de áreas protegidas. Nuestro objetivo es muy simple. Somos neutrales y defendemos, no para crear más lugares, sino que para crear la gestión de mejores prácticas para apoyar a los lugares, para que así sean un socio estratégico. Aquí tenemos a la reunión inaugural en 2010 en Honolulu. Por protocolo, todas estas personas son amigos. No se ven muy a menudo, pero esta fue una reunión formidable. Entonces, ahora les doy una noción de dónde comenzó todo esto. ¿Dónde estamos hoy en día? En ANO. ¿Dónde estamos? Bien, si ven aquí la página web de Planeta Protegido, hay 18.000, más de 18.000 áreas protegidas en el planeta. Por lo tanto, en general, independiente del tamaño y escala, esto se ha triplicado en tamaño. No, se ha multiplicado por 7, de hecho. Claro, se ha expandido muchísimo. Y si analizamos otra base de datos, el desafío siempre tiene que ver con que estas bases de datos, en lo que respecta a qué lugares se contabilizan, cuáles áreas son protegidas, todas estas bases de datos son diferentes. Los detalles no son tan importantes, sino que más bien el contexto general de lo importante es la escala. Y en ese sentido, estamos hablando de, aquí se utilizan 100 de los lugares más grandes, se consideran ahí. Y aquí se vislumbra cuánta protección se le da a cada lugar. Desde el punto de vista de Big Ocean, solamente contamos algunos. Solamente contamos lugares que son relativamente grandes y que tienen una gestión bastante activa. Pero aún así, esto les da una idea de lo importante que los lugares a gran escala son, o de gran escala. Por lo tanto, visualmente, así es como luce. Si ustedes van al Atlas de áreas protegidas, es así como luce. Esta es una imagen de 2022. Aquí se muestra varias zonas de protección, distintos tipos de protección, pero aquí se ve que hay cada vez más lugares, hay más de 6 lugares. Y si vamos al Protected Planet, esta es una fotografía de Protected Planet de su página web. Ahí la tenemos en pantalla. Esto no se usa para conservación, pero este es uno que se llama Navigator. Tiene un filtro que tiene que ver con el nivel de pesca. Ven aquí que dicen que hay más áreas protegidas en el planeta, pero también se puede ver en lo que respecta al nivel de pesca, el mismo tamaño del que estamos hablando. Aquí está destacado en lo que respecta a los lugares en rojo, que son aquellos que por lo general hay más protección de la pesca. Aquí tenemos una perspectiva de Big Ocean. Estos son grandes compromisos oceánicos. Estos son establecidos, APMs establecidas, pero también tenemos algunos lugares que quizás fueron propuestos y se incluyen y sacan de la mesa en los últimos 10 años. O quizás corresponden a comunidades como, no sé, colegas del Pacífico francés, en que no todos están listos para tener un MPA. La comunidad quizás no se alinea con esto. No obstante, estos son compromisos a gran escala bastante grandes, que tienen que ver con una zona exclusiva, zona económica exclusiva. Aquí en 2024 y durante los últimos años hemos hablado de todo este dominio y toda esta gestión. De esto es lo que habla Scale, la escala, la protección de todo el dominio.
Bien. Okay, so here's the global Aquí impact. tenemos el impacto global. 44 sites 44 out of lugares de 18,000, right? I'm just gonna 18.000. Voy a utilizar aquí protected planet to el- keep it simple. la información Almost oficial more de than Protected 24 Planet. square kilometers, 17 Tenemos nations or 24 territories, millones more than de 80% kilómetros of cuadrados, the 17 ocean. naciones, So Chile and 80% Rapa del Nui are océano 5 of those sites, global. right? Chile y Rapa Nui son parte I'm de gonna esto. skip through here. Me This voy is a really saltar esta información. best practice to Aquí hablamos de understand mejores prácticas para entender qué es lo que hemos aprendido en lo que respecta a gestión el día de hoy. Solamente un lugar tiene más de 30 años, solamente 2 tiene más de 20 años y solamente 10 de los 12 que tienen más de 10 años. Sin embargo, hemos aprendido mucho. Tenemos guías globales. Sabemos que la gestión es un viaje. No se llega al destino en el día 1, por supuesto que no. Entendemos que hay consideraciones que los países tienen que tomar en cuenta. Hay mejores principios de mejores prácticas que hay que considerar. Entendemos las prioridades y también los desafíos que ocurren en cada lugar. Pero aquí hay desafíos en terreno, en cada lugar. La gestión es un viaje y muchos lugares o comunidades tienen presión para tener éxito de forma inmediata. Ningún elemento, ninguna de estas organizaciones está completamente financiada. Y eso está bien, hay que comenzar desde algún punto. Los ciclos políticos no están alineados con la gestión o con los ciclos biológicos. Tenemos que pensar en eso también. Y tenemos que prestar más atención a la dimensión humana. Quiero adelantarme aquí un poco para ver cómo podemos repensar en todo esto. Si claro, solamente hay 40 lugares, sitios, solamente 12 tienen más de 10 años de experiencia. Pero tenemos 40 oportunidades para cambiar el futuro. Todo lugar es único. Pero imaginen la forma en que se sienten aquí en la comunidad Rapa Nui por 40. Si lo multiplicamos por 40, el cambio que pueden catalizar si hacen avanzar y hacen prosperar esta energía. Tenemos que repensar los desafíos. Me voy a saltar esto. Y aquí tenemos la última lámina. ¿Cómo podemos, nuevamente, evolucionar? ¿Cómo podemos escalar nuestra imaginación para calzar con esta escala, la escala del problema? Si tenemos Islas Hermanas 2.0, Rapa Nui y Papa, y si las conectamos y vemos si es que pueden apalancar sus experiencias, ¿cómo podemos generar una comunidad 2.0? Algo que quiero decir aquí es que los gerentes han sido olvidados, partes interesadas olvidadas, y son clave. La investigación es muy importante, pero no se puede reemplazar la sabiduría que tiene o que yace en los gerentes o los gestores de cada uno de estos lugares. Eso es experiencia viva y ningún estudio, investigación o documento puede igualar a esa experiencia de la gente. Por lo tanto, esto es un poco largo, pero aprecio mucho su tiempo y su atención. Thank you very much. I love the idea of imagination at scale. De Imagination at Scale. Y claro, el tamaño sí importa. Y creo también que es importante poder decir que a mayor escala, ¿cierto? Es muy importante. Vamos a nuestro siguiente panelista, que es Aire Rodríguez. Yorana Corúa. Buenos días. Muchísimas Good gracias. morning. Yo quiero empezar Thank you very much. I would like to start by thanking a Tabana, a la municipalidad, Coro, a todos los líderes y las lideresas que nos han invitado a este espacio y sobre todo a la maravillosa comunidad de Rapa Nui, que desde que nos bajamos del avión nos recibieron con una enorme sonrisa, con flores, con colores, demostrando el amor que tienen por esta hermosa isla. Es un verdadero honor, es un sueño hecho realidad para mí poder estar aquí hoy con ustedes.
Bueno, yo también soy costarricense y el otro día justo estábamos comentando con Stephanie lo hermoso de tener palabras pequeñas pero con enormes significados, como aloha y onar. Nosotros en Costa Rica tenemos pura vida, pero para mí pura vida está intrínsecamente relacionado con el océano, con cómo vemos la vida en el país. Y les voy a contar una historia sobre esto. Es la historia de cómo aprendí a no hablar debajo del agua. Ya verán que hablo mucho. Pero en esta historia, contada por mi mamá, a los 5 años yo estaba tan obsesionada por conocer qué era lo que había debajo de este vasto océano, que sin decir mucho, agarré una de estas máscaras de snorkel y sin saber por dónde respiraba, cómo tenía que respirar o qué tenía que hacer, me tiré al mar. Cuando vi la inmensidad de colores, toda la vida alrededor mío, y todavía hoy juro que vi tiburones martillo, aunque la gente me dice que no es posible. Tenía 5 años y estaba muy cerca de la orilla. Pero en ese momento no pude aguantarme las ganas de decir, ¡wow! Ustedes se imaginan la cantidad de agua que tragué y cómo me tuvieron que sacar del mar alzada hasta la playa, y mi mamá totalmente preocupada. Recuerdo que la gente que estaba alrededor de ella le decía, no te preocupes, Aide está pura vida. Y yo decía, claro que estoy pura vida, si acabo de ver ahí adentro la vida pura, lo que quiero hacer y para lo que quiero comprometerme el resto de mi vida. El océano para mí es eso, es pura vida. Y ahora tengo el gran placer y la fortuna de poder trabajar entendiendo y echando un vistazo un poco más profundo a lo que está en ese océano, a esos corales de profundidad, a ese montón de especies que ni siquiera hemos descubierto. Y tengo también la fortuna de liderar desde hace poco menos de un año la coalición por los corales de alta mar, el Coral Reefs of the High Seas Coalition, que es este grupo, un gran experimento que nace en el 2018 de personas expertas, talentosas, universidades, organizaciones no gubernamentales, científicos que han decidido unirse y trabajar en coordinación de manera solidaria y no competitiva por identificar y encontrar estos sitios en alta mar que merecen ser protegidos, no solamente por su biodiversidad, sino también por el enorme valor cultural y la enorme riqueza histórica que estos sitios tienen. Como ustedes saben, no podemos avanzar en la salud y en la conservación del océano si no hablamos de alta mar, de todo aquello que está más allá de los límites de nuestros países. No podemos hablar de reducir la contaminación por plástico, no podemos hablar de alcanzar las metas del 30% de protección del océano, no podemos hablar de un océano sano, ni de la mitigación o adaptación al cambio climático si no incluimos el 64% del océano, que es el alta mar. Desde la Coalición por los Corales de Alta Mar hemos identificado distintos sitios en el alta mar para poder iniciar estas acciones de conservación de manera coordinada. Uno de estos sitios queda por acá cerca, lejos pero cerca, y es Salas Gómez y Nazca. Estas maravillosas dorsales que han sido además rutas de tránsito para las comunidades de las islas del Pacífico, que encierran un enorme valor cultural, unos corales maravillosos y muchísimas especies endémicas. Entonces, hemos iniciado con el gobierno de Chile en la promoción de un cierre pesquero en esta área para evitar la sobreexplotación en el futuro por parte de estos grandes barcos pesqueros e industriales. Pero sabemos que esto no va a ser suficiente. Tenemos otras amenazas en el futuro y queremos poder también prepararnos para contener esas amenazas, como la minería de los fondos oceánicos. Para eso necesitamos un tratado de alta mar que nos permita proteger la biodiversidad.
Y no voy a hacer este enorme recorrido de cómo llegamos a tener en este momento un texto adoptado de un tratado para la conservación de la biodiversidad en las áreas fuera de jurisdicción nacional, conocido como el Tratado de Alta Mar. El proceso o la idea venía desde antes del 2002, pero fue en el 2002 en donde empezaron esta tarea de mover expertos, de tener en la agenda de la conversación de Naciones Unidas cómo crear un tratado que sea vinculante y que nos permita proteger la biodiversidad del alta mar. En el 2023 logramos llegar a un texto adoptado que ha sido firmado por más de 80 países. Micronesia, el primero en firmar, seguido por Chile. Palau, el primero en ratificar, seguido por Chile. Nos hacen falta 60 países que ratifiquen este instrumento para poder ponerlo en práctica. Nos hace falta mucho camino, pero sin embargo hay cosas que podemos ir haciendo desde ahora. Algo interesante de este tratado es que en el momento en que se aprobó este texto, cambió la historia del orden internacional de la conservación marina. Ya no solamente vemos el mar y el océano a través de los ojos de la Convemar, sino que hemos creado un instrumento que va a complementar esa Convemar para no solo ver qué podemos extraer del océano o cómo lo podemos utilizar para transporte, pesquerías, minería, etcétera, sino cómo podemos proteger o conservar el océano por sí mismo, por su biodiversidad. Así que ese orden del que estábamos acostumbrados en términos de extracción se ha visto amenazado gracias a un tratado que pone como primer paso la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad. El tratado es un texto largo que ha sido discutido y negociado como un paquete. Algo importante es que crea la posibilidad de establecer áreas marinas protegidas en alta mar. Quiere decir que son áreas que pueden estar totalmente cerradas, que pueden funcionar como reservas para poder mantener esa biodiversidad. También conscientes de que habrán además dificultades y será muy largo el camino hacia tener áreas marinas protegidas y que no todo el océano va a ser un área marina protegida, se establecen medidas relacionadas con evaluaciones de impacto ambiental. ¿Qué podemos hacer para que las actividades que se están dando en alta mar puedan realmente ser reguladas y minimizar esos impactos que estarían ocasionando? Además, el tratado habla del acceso a recursos genéticos y a la distribución justa y equitativa de esa riqueza por el acceso a los recursos genéticos. Esto será algo que más adelante la Conferencia de las Partes tendrá que reglamentar por medio de resoluciones. Y por último, habla de la necesidad de crear capacidades e intercambiar información y tecnología. Hay una serie de elementos transversales en el tratado que nos ayudan además a diseñar cómo queremos manejar y conservar esa biodiversidad en el océano, en el alta mar. Y una serie de acciones importantes tienen que ver con los espacios de participación y consulta a lo que se llaman actores relevantes y pueblos indígenas y comunidades locales. Es ahí a donde existe una gran oportunidad para participar y hablar. Okay. En este momento tenemos una expedición que está terminando después de haber hecho un recorrido por las dorsales de Salas, Gómez y Nazca. En esa expedición tenemos representantes de la comunidad de Rapa Nui. Tenemos ahí a Emilia como una gran investigadora. Tenemos también a Marcela, que es representante del Coro Nui. Tenemos grandes artistas, y no sé por qué se me pasó esto. Esa no era yo. Tenemos grandes artistas como Tarao, como Serafina, que están
viendo estas bellezas y convirtiéndolas en obras de arte. Pero también tenemos a Claudia, que está creando videos para poder compartir eso con nosotros. Aún nos hace falta mucho para crear ese vínculo y ese puente entre el conocimiento tradicional, el conocimiento, la cultura y la ciencia, pero vamos en el camino correcto. Yo aquella vez, cuando tenía 5 años, aprendí que no puedo hablar debajo del agua, pero me hice la promesa de que aquí en la superficie voy a hablar, voy a dar un paso adelante, voy a buscar la conservación del océano. Y lo que les quiero presentar hoy y con lo que lo quiero dejar hoy es con la esperanza de que este tratado de alta mar, una vez que esté listo para implementarse, permitirá proteger la biodiversidad que está más allá de las fronteras que la humanidad ha creado, y que para eso debemos estar preparados y preparadas. Debemos crear las capacidades, fortalecer nuestros conocimientos para poder participar activamente en cada una de las etapas de la formación de estas áreas marinas protegidas o la distribución de los beneficios de los recursos marinos y genéticos. Tenemos una gran oportunidad de hablar. Yo sé que existe desconfianza por la parte política, por las instituciones, pero acá somos personas comprometidas que podemos seguir construyendo juntos. Pura vida. Pura vida, muchísimas gracias, ¿no? Inspiradora. Yo creo que estamos pasando un poquito al lado de la esperanza, ¿no? Creo que vamos dando vueltas un poco entre la esperanza y los desafíos. Muchas gracias. Pasamos entonces a Cristian Martins, director de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS. Paso este porque hay un desafío. Sí. Muchas gracias, Yorana. Gracias. En primer lugar, no puedo dejar de sumarme a las palabras ya dichas, pero primero a la comunidad, que desde el primer momento efectivamente ha mostrado una sonrisa, calidez, un trato muy cordial y facilitándonos todas las cosas que hemos necesitado para poder estar aquí hoy día con ustedes. Así es que desde ese punto de vista, mi primer reconocimiento para ustedes en general. En segundo término, agradecer a las autoridades, al alcalde de Rapa Nui, a las distintas autoridades que han venido desde tan lejos a estar presentes acá, al Gobierno Central de Chile y a los representantes de la Organización de Naciones Unidas que nos han permitido hoy día poder estar presentes acá. Así que muchas gracias. Bueno, para poner en contexto, y si me permiten, sí, para poder comenzar, antes de ir a la presentación, hacer un recorrido por lo que desde ayer hemos venido tomando nota de las distintas exposiciones que nos han mostrado acá. Y uno se empieza a dar cuenta, espero haber representado en su mayoría algunos términos acá, pero desde el primer momento ver el gran panorama que representa el Pacífico en términos generales, y cuando uno ve ese gran mapa, ver la red de islas, ese mar de islas, cómo influye en el Pacífico. El Plan Amor que presentó Rapa Nui con un mensaje de autosostenibilidad y profundidad en el respeto a la naturaleza. Modelos de desplazamiento de plástico, algo ya más aplicado a la tecnología, pero estamos viendo distintos modelos que permiten hoy día visualizar cómo este elemento está impactando en distintas zonas geográficas. Alguien también mencionó cómo se integra la política y la industria. El efecto en la biodiversidad, que los amigos de Colombia ayer expresaban. Alguien también habló del 1.7% que representa el transporte marítimo en ese 1,5 millones de toneladas que anualmente se recogen. El deber del ser humano, evidencia científica. Recordemos además que estamos en la década de la ciencia oceánica. El conocimiento ancestral, por supuesto, algo muy interesante y que tiene que estar presente en el derecho de los pueblos, sobre todo en estos temas hoy día que estamos tratando con respecto al océano. El cambio climático, sin duda, esa barrera del 1.5 de temperatura del cual estamos todos preocupados. Áreas marinas protegidas. El impacto
en los ríos y lagos, gases de efecto invernadero, se habló también de la justicia climática, geoingeniería fue mencionada ayer también, la curva del cambio, que a veces no nos damos cuenta, el nuevo tratado que fue muy bien explicado ayer con respecto a los plásticos y que a mí particularmente me llamó la atención dos cosas, a pesar de haber leído varias veces el texto que está circulando en borrador, pero primero que se planteara como un problema de carácter mortal y segundo que ya están evidenciándose problemáticas que van en otro orden con respecto, por ejemplo, al ADN, que afecta directamente al ser humano. Por otro lado, se habló de derechos humanos, transición justa y lo más importante, pasar a la acción. Una lista larga, creo que se me quedan algunas, pero creo que eso representa todo lo que el día de ayer, en términos generales, se conversó. Y la pregunta que les dejo es, ¿dónde está la responsabilidad de origen? Porque finalmente nosotros, los seres humanos, nos sentimos responsables de esto, pero cuando hablamos del ser humano, y muy corto, creo que hay tres tipos de personas. Las que no se enteran que las cosas suceden, otros que esperan que las cosas suceden y los que hacemos que las cosas sucedan, que creo que somos los que estamos acá tratando de emprender algo para el futuro de nuestras próximas generaciones. Bueno, entro en materia. Yo soy Cristian Martis, soy chileno y hoy día me desempeño en la Comisión Permanente del Pacífico Sur y voy a explicar un poco en qué contexto está esta organización. Nos vamos a referir un poco a los aspectos generales, antecedentes que no están en el conocimiento de todo, pero tienen larga data, cómo se mueve su plan de acción y cómo estamos mirando lo que viene de cara al 2030 y lo que posteriormente vamos a pasar a la siguiente década. En primer lugar, nuestro gran océano Pacífico y nuestra costa de línea que está representada en el cono sudamericano, Pacífico Sudeste. Ahí haciendo énfasis en las grandes islas que tenemos, que es Islas Galápagos y, por supuesto, Rapa Nui, emblemáticas. Bueno, la Comisión Permanente del Pacífico Sur tiene su historia y haciendo una síntesis podemos remontarnos al año 1952. Posteriormente que nace las Naciones Unidas, lo hace también la Comisión Permanente del Pacífico Sur y establece un acuerdo en ese momento entre tres países, Chile, por supuesto, Perú y Ecuador. Más tarde, en 1979, adhiere Colombia como parte del acuerdo. ¿Pero qué se discutía en esa época? Estamos hablando de 1952. Pesca agresiva, era la pesca y la caza indiscriminada de ballenas. Grandes flotas acechaban nuestras costas y había pesca sin mayor control. Esos eran los temas que en esa época motivaron que surgiera este acuerdo. Y un aspecto histórico, cuando se hablaba en esa época de cómo establecer la jurisdicción marítima, hasta dónde el Estado tenía responsabilidad, particularmente, primero primaba el principio de mari liberum del siglo XVII, que el mar era libre para todos. Posteriormente se fue acuñando el término de que los países tenían ciertos derechos en algún espacio del territorio marítimo. Y ahí se establece el mar territorial. Inicialmente se hablaba de 3 millas náuticas, que era lo que los cañones en esa época permitían el alcance, digamos, efectivo. Más tarde, otras discusiones nos llevaron a establecer el mar territorial que hoy día conocemos de 12 millas. La teoría más adecuada es que es la vista de horizonte desde tierra hacia el mar. Esa línea que uno ve más o menos cuadra con esas 12 millas náuticas. Pero ¿qué es lo interesante que quería remarcar? Que en la CPPS cuando nace, además se acuña el término de zona económica exclusiva. Ese término que tomó más de 10 años de debate en establecerlo, finalmente es acuñado posteriormente en la Convención del Derecho del Mar. Por lo tanto, su nacimiento, cuando hablamos de 200 millas, es igual a Comisión Permanente del Pacífico Sur. Así que hay un elemento histórico ahí que está acuñado en los 3 países originales de la Convención. ¿Cómo estamos organizados? Esto en síntesis, porque esto es algo más complejo, pero principalmente una Secretaría General que hoy día tiene su sede en Ecuador, Guayaquil, y está un secretario más 3 directores. Yo soy el que está en la línea final porque es el que se incorpora mucho más tarde a través de otro convenio.
y los 4 puestos que ustedes visualizan ahí son por rotación de los países que componen la organización. Y el personal de apoyo, por supuesto, en las distintas áreas es todos ecuatorianos. Perfecto. Plan de acción. Voy un poquito más rápido. Acá está. Hoy día tenemos el plan de acción que nace por un convenio distinto, que es el convenio de Lima de 1981. Ese es el que incorpora a la tercera dirección de la Comisión Permanente. Y tiene 2 objetivos fundamentales. Primero, contribuir a la protección y conservación de la biodiversidad marina y costera. Y en segundo término, proporcionar el marco y establecimiento de aplicación de una gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza son los intereses públicos, cómo nos ponemos de acuerdo a nivel regional, no individual, a nivel regional, para establecer una normativa común respecto a diferentes temas. Y la jurisdicción regional que ustedes ven ahí, que se representa en esa línea, hoy día son aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados los que suman desde Panamá hasta Chile. Hacer notar que aquí está Panamá porque a través de este convenio ese país se hace parte. ¿Cómo funcionamos en términos generales? Hay una Secretaría General en el Plan de Acción también y su director, pero el trabajo es con los países, con puntos focales nacionales, grupos de trabajo, y de ahí viene la bajada que cada país establece qué entidades nacionales son las adecuadas que deben participar en esta discusión general. Esto es como un ascensor. Y la gobernanza, que finalmente son disposiciones que van de la mano con los convenios ya previamente establecidos. Es una corriente muy fuerte, pero aquí esta la traje porque principalmente cubre. Y por otro lado acá, por especie, se ve algo un poco más complejo, pero aquí tenemos una zona muy clara, así también lo tenemos para tortuga y para distintas otras especies que hacen énfasis en la región del Pacífico Sudeste. Esto es importante, se hablaba de la pesca. En el último panel, en la última presentación hablaba de la influencia de la pesca. Esta es una imagen de Global Fishing Watch que muestra simplemente el tránsito de pesqueros a través del Atlántico y el Pacífico. Y la concentración en el Pacífico, sobre todo en la costa del Pacífico Sudeste, es muy notoria. Y aquí tenemos un ejemplo más claro de qué es lo que pasa en Islas Galápagos. Actividades de influencia, esto es súper importante porque hablamos de lo que es terrestre, cómo llega el plástico al mar, etc. Pero hay 2 elementos fundamentales cuando hablamos del océano, quienes están en el océano. Y particularmente está la nave mercante y está la nave de pesca. 2 mundos totalmente diferentes. El transporte marítimo, que está representado por un buque de carga, es la más regulada que hoy existe, afecta a las normas de la Organización Marítima Internacional. Al revés y en opuesto, la pesca es la actividad menos regulada o de estándares muy bajos. Prácticamente roza las 100.000 naves que dan vuelta al mundo. Yo sé que solamente para hacer la comparación, varios, pero aquí particularmente, ¿qué hace efecto en el océano? Cambio climático. Especies invasivas que no solamente están asociadas a la migración de aves, etcétera. También viene eso adosado al tránsito de los buques, ya sean sus aguas de lastre o adheridas a los cascos a través de bioincrustaciones. Viene un tema nuevo que es la bioseguridad. Aquí estamos viendo medidas especiales que están chocando entre sí por distintos efectos que tiene en la salud, lo mismo que acabo de decir, especies invasivas. Y siempre y presente el tema de contaminación, ya sea por polución, derrame de hidrocarburos u otro efecto similar. ¿Qué hace la CPPS hoy día? Se ha puesto al día con su normativa y tiene un plan estratégico del 22 al 30. Ya queda poco tiempo, pero tiene énfasis en 6 ejes, entre ellos la pesca sostenible, contaminación marina, por supuesto, biodiversidad, cambio climático, gobernanza oceánica. Y por último, siempre la creación de capacidades. ¿Dónde está alojado el tema plástico? En contaminación marítima. Aquí tenemos un grupo de trabajo que está dedicado a apoyar lo que hoy día se está trabajando a nivel países para apoyar la negociación que ya bien ayer nos comentaban. Y por último, muy rápido, me queda un minuto, ¿qué estamos planteando desde nuestro seno? La propuesta de una nueva zona que complemente lo que es alta mar, una frontera viva, que le hemos llamado biozona. 12 millas más de espacio para conectar con la alta mar y tener una frontera realmente que sea visible y de mayor influencia para los países. ¿Cómo se representa esto? La biozona, de esta manera, que afecta a Galápagos, por supuesto, y a Rapa Nui. Esta es la visión regional. Es un tema en discusión que se está vistiendo todavía más con data científica. Y esto se complementa porque tiene varias bondades, pero entre ellas es una declaración de intereses, es frontera viva
y es de privilegio para la biodiversidad. Eso es lo importante, ¿ya? Y voy corriendo. ¿Qué está pasando en la región hoy día? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el mapa? La propuesta de CPPS, esta biozona de carácter especial. El CEMAR, que es un corredor marítimo tropical en el cual se agrupan 4 países: Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Tenemos Nazca y Desventurada, que es otro proyecto, lo que se acaba de mencionar, la dorsal de Sala y Gómez. Todo esto está pasando en el Pacífico, por lo tanto tenemos bastante trabajo para tratar de armonizar toda esta normativa y gobernanza, y además, como región íntegra, estamos trabajando además con el Programa de Naciones Unidas de Mares Regionales. Aquí hay un mapa para terminar. La alianza hoy día, las más representativas, primero el trabajo, ese mapa es de la ONU, cómo está distribuido alrededor del mundo el trabajo que se está haciendo a través de los distintos planes de acción. Y ahí está la zona del Pacífico Sudeste. Y por otro lado, 2 proyectos emblemáticos: Save the Lufay, que está pensado en proteger a la fauna migratoria, 5 especies simbólicas, y el proyecto de la OMI con Globfowling, que es justamente atacar el tema de las especies invasivas. Todo eso cooperando al ODS número 14. Bueno, se me acaba el tiempo. Eso es CPPS, muchas gracias. No hay manera. Muchísimas gracias, Cristian. Y yo sé, hay mucha información, me da mucha pena de tener que interrumpir las presentaciones, pero yo creo que va a ser muy importante también. La organización va a compartir sus presentaciones, entonces lo que pasaron rápido podemos revisar más tarde también. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a Laura Katz, vicepresidente de Blue Nature and co-lead of Blue Nature Alliance. Gracias. Wonderful. So I want to start by thanking the municipality of Rapa Nui and the people of Rapa Nui for welcoming us here. The Darme la generosity has bienvenida. La been generosidad unbelievable. ha sido We've been so increíble. welcomed, so I Nos want to hemos say thank sentido you. muy bien acogidos.